la que en ese momento parecía deshecha, se había divorciado de Gustavo, su primer marido, después de 12 años de matrimonio. El impacto fue devastador para todos, pero especialmente para mis dos nietos, Sebastián, de 15 años, un adolescente en plena ebullición, y Martina, de 13, una niña dulce que no comprendía por qué la estructura de su mundo se desmoronaba. Recuerdo sus caras pálidas, sus ojos vidriosos, el desconcierto palpable en cada uno de sus gestos. Ver a mis nietos sufrir, a mi hija desorientada, era un golpe directo a mi corazón de abuelo y padre. «Papá», me dijo Natalia con la voz quebrada, sus ojos hinchados de tanto llorar, «¿crees que podríamos quedarnos contigo por un tiempo? Solo hasta que me organice, hasta que encuentre un lugar para nosotros tres. Será solo por unos meses, te lo juro». ¿Qué podía hacer yo? Negarle el techo a mi propia hija, a mis propios nietos en un momento de tanta vulnerabilidad. Imposible. Mi casa, aunque grande, siempre había sido un refugio, un puerto seguro para la familia. Por supuesto que sí, mi amor, le respondí, abriéndole mis brazos y mi hogar sin dudar un instante. Mi casa, ese santuario silencioso que había sido testigo de mi luto y mi soledad, volvió a llenarse de ruido, y debo admitir, a pesar de las circunstancias dolorosas, hubo un brillo de alegría al ver a mis nietos correr por los pasillos, al escuchar sus voces, al sentir la calidez de mi familia bajo el mismo techo. Mis días ya no eran solo míos. Ahora estaban marcados por las meriendas con Sebastián y Martina, por las conversaciones con Natalia hasta altas horas de la noche, por el simple placer de no cenar solo. Pero hay esa palabra mágica y engañosa, temporal. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Esa promesa susurrada que, en la mayoría de los casos, se disuelve en el aire como una nube de humo. Unos meses se convirtieron en un año. Un año se extendió a 2. Y cuando la marca de los 3 años se asomaba, la tranquilidad que yo creía que iba a recuperar, esa paz que anhelaba, parecía alejarse aún más. Ya no era solo yo. Éramos 4 en casa. Y aunque amaba a mi familia por encima de todo, el espacio, el ritmo, la intimidad de mi hogar, todo había cambiado. Empezaba a sentir que mi propia existencia se diluía en la de los demás, que mis pequeñas rutinas eran constantemente interrumpidas, mis horarios desordenados. Pero ¿cómo me iba a quejar? Eran mi sangre, mi deber, mi alegría. Así me lo repetía a mí mismo cada vez que el cansancio o la sensación de invasión me embargaban. Y luego apareció Andrés. Natalia lo conoció a través de un amigo en común. Él era divorciado, de 42 años, y venía con su propio paquete, como decimos ahora. Al principio, debo confesar, me causó una buena impresión. Parecía un hombre trabajador, educado, con una sonrisa amable y, lo más importante, cariñoso con los chicos de Natalia, lo cual para mí era fundamental. «Papá, Andrés es increíble», me decía Natalia con los ojos brillando, esa chispa que no le veía desde hacía años. «Es el hombre que estuve esperando toda mi vida. Me hace sentir viva otra vez». Y yo, en mi ingenuidad, me alegraba por ella. ¿Quién no quiere ver a su hija feliz después de tanto sufrimiento? Pensé que quizás esto significaba que Natalia finalmente encontraría un departamento con Andrés y los niños, y yo recuperaría mi espacio, mi tan ansiada tranquilidad, aunque fuera solo para volver a la soledad. Qué equivocada estaba mi percepción. Qué equivocado estaba. Lo que Natalia no me contó en ese momento, o quizás no le dio la importancia que merecía, fue la magnitud de ese paquete que venía con Andrés. No solo tenía un hijo de su matrimonio anterior, un niño de 10 años llamado Bruno, sino que también tenía a sus padres, Roberto, de 75 años, y Miriam, de 73. Eran personas que, según me contó Andrés, requerían atención constante. Y aquí, amigos, es donde la historia comienza a tomar un giro que ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado. Roberto había sido gerente de un banco, un hombre de números y corbatas, hasta su jubilación. Miriam, por su parte, había dedicado su vida al hogar. La típica ama de casa que cocinaba para el ejército y cuidaba de todos. La primera vez que los conocí, Andrés me abordó con una franqueza que, en ese momento, me pareció admirable, pero con el tiempo entendería que era una estrategia muy bien orquestada. «Don Arturo», me dijo con una voz grave y pausada, «mis padres están atravesando un momento económico bastante complicado. Habían vendido su casa para mudarse a un apartamento más pequeño, pensando en la comodidad de la vejez, ya sabe. Pero las cosas no salieron como esperaban. El apartamento que compraron resultó tener problemas legales serios, una estafa, un embrollo judicial que los dejó en la calle, sin un techo.
Por supuesto, no tenían a dónde ir. Su relato era convincente, la historia de una injusticia que te toca el alma. Natalia, completamente envuelta en la burbuja del amor reciente, con esa venda en los ojos que solo la pasión puede colocar, se sintió inmediatamente conmovida. Su corazón, siempre noble, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitaba, se ablandó ante la situación de los padres de Andrés. «Papá», me dijo una tarde, con esa mirada que yo conocía tan bien, la de quien ya tomó una decisión y solo busca la aprobación. ¿No te parece que podríamos acomodar a los padres de Andrés aquí en casa por un tiempo? Solo mientras solucionan su situación. Pobrecitos, no tienen a dónde ir. Aquí, amigos, pongan atención. Esta es la semilla de la destrucción, el punto de inflexión. Porque en ese momento, mi mente ya estaba procesando la magnitud de su petición. «¿Aquí en casa, Natalia?», le pregunté, intentando mantener la calma, mientras una alarma ensordecedora sonaba en mi cabeza. «Ya somos 5 personas viviendo bajo este techo. ¿Ahora vamos a ser 7? ¿Crees que esta casa, que ya estaba al límite de su capacidad, puede albergar a 2 personas más?» Natalia me miró con una mezcla de súplica y determinación. «Es temporal, papá, te lo juro». «Solo hasta que solucionen su situación. No va a ser por mucho tiempo. Ya les dije que teníamos una habitación de huéspedes libre. Serán solo unos pocos meses, verás». Y ahí estaba. Esa palabra. Temporal. La misma palabra que había usado hacía 3 años. La misma promesa que se había convertido en un plazo indefinido. Una trampa, un anzuelo disfrazado de ayuda, que mi hija lanzaba cada vez que quería convencerme de algo que, en el fondo, sabía que no me iba a gustar, que iban a alterar mi vida, que iba a poner a prueba mi paciencia. Pero lo que realmente me molestó, lo que encendió la primera chispa de resentimiento en mi alma, no fue tanto que quisiera ayudar a los padres de su novio. No, mi corazón siempre fue generoso. Lo que me dolió fue la forma en que me lo planteó. No como una consulta entre adultos, no como una propuesta que debíamos debatir juntos, sino como una decisión ya tomada. Una sentencia que yo, el dueño de esa casa, el que abría sus puertas, simplemente tenía que aceptar. Una imposición, no una conversación. «Papá», continuó sin esperar mi respuesta. «Pensamos que podrían usar el cuarto de huéspedes. Van a estar súper cómodos allí. Tiene una cama matrimonial y si es necesario podemos poner un colchón más grande». El cuarto de huéspedes. Déjame describírtelo. Era el cuarto más pequeño de la casa. Tenía una cama matrimonial vieja, de esas que crujen con cada movimiento. Un armario diminuto que apenas daba para la ropa de una persona, y una ventana que daba directamente al patio del vecino, con vista a su tendedero y a la pared de su casa. No era, en lo absoluto, lo que yo llamaría un espacio súper cómodo para una pareja de personas mayores, acostumbradas, supongo, a ciertos lujos y comodidades de su vida anterior como gerente de banco y ama de casa. Pero, ¿qué podía decir? Negarme rotundamente, convertir la llegada de estos pobrecitos en un conflicto familiar antes de que siquiera pisaran mi umbral. Mi hija estaba enamorada, lo veía en sus ojos. Y yo, un padre que, a pesar de la invasión gradual de su hogar, solo quería la felicidad de su hija, solo quería verla sonreír. Así que, con un nudo en el estómago y la misma sensación de resignación que había sentido 3 años antes, accedí. «Está bien, Natalia. Que vengan. Pero que quede claro que es temporal. Una vez que solucionen sus problemas legales, encontrarán su propio lugar». Y ella, con un abrazo y un beso en la mejilla, me aseguró que así sería. «Gracias, papá. Eres el mejor». Esas palabras, ese agradecimiento, enmascaraban la verdad que mi intuición ya me gritaba. Aquello no iba a ser temporal. No lo sería. Roberto y Miriam llegaron un sábado por la mañana. No era una llegada discreta. Se presentaron con 3 valijas enormes, de esas rígidas y pesadas que parecen contener una vida entera. El taxi se detuvo en la puerta y al bajar ya percibí algo. No era solo la carga de equipaje. Era la actitud. Una especie de confianza tácita, una presencia que llenaba el espacio, que me hizo entender, desde el primer momento, que aquello no iba a ser tan temporal como decían. Los ayudé a subir las valijas, una por una, sintiendo el peso de la ropa y de algo más indefinido. «¿Arturo?», me dijo Roberto, un hombre con una postura erguida a pesar de sus 75 años. «Que sepas que apreciamos muchísimo tu hospitalidad». «Esperamos no ser una molestia». Miriam, con una sonrisa amable pero evasiva, asintió a su lado. «Esperamos no ser una molestia». Famosas últimas palabras. Recuerdo haber pensado eso, aunque en voz baja, en lo más profundo de mi mente, mientras los veía instalarse en el pequeño cuarto de huéspedes.
Los primeros días, debo admitirlo, fueron relativamente tranquilos. Se mantenían en su habitación, salían poco, parecían intentar no estorbar, como si estuvieran midiendo el terreno, observando las dinámicas de la casa, evaluando sus posibilidades. Yo los veía, los escuchaba, pero mantenía una distancia prudente. Trataba de ser amable, de cumplir con mi papel de anfitrión, pero algo dentro de mí, esa sabiduría que dan los años, ya me decía que el equilibrio de mi hogar estaba a punto de fracturarse, que la paz que había logrado construir después de la partida de Carmen estaba en peligro inminente. La invasión silenciosa ya había comenzado, y esta vez, no solo de mi hija y mis nietos, sino de dos completos extraños, con sus propias rutinas, sus propias exigencias, sus propios problemas. La casa, mi casa, se estaba convirtiendo en un hotel sin fecha de checkout, y yo, su dueño, en un mero conserje. Pero en ese momento solo podía observar, esperar y desear, con una ingenua esperanza, que el temporal de Natalia, por una vez, se hiciera realidad. ¡Qué error tan gigantesco! ¡Qué ilusión más vana! Lo que se venía, amigos, era mucho peor de lo que jamás pude haber concebido. Y apenas había empezado. Ah, sí. Esperamos no ser una molestia. ¿Qué frase tan cargada de falsedad se volvió esa? Recuerdo haberles dado la bienvenida con la esperanza, la tonta esperanza, de que realmente fuera así. Los primeros días, como les conté, fueron un simulacro de cordialidad. Roberto y Miriam se movían con una cautela casi teatral. Permanecían en el cuarto de huéspedes la mayor parte del tiempo, como si estuvieran en un hotel esperando a que los llamaran para el desayuno o la cena. Salían poco, hablaban en voz baja, y si se cruzaban conmigo en el pasillo, un «Buenos días, don Arturo», casi susurrado, o un «Qué linda mañana», con una sonrisa tenue. Era como si caminaran sobre cristales, tratando de no romper la frágil paz que aún quedaba en mi hogar. Mi hija Natalia me aseguraba, con esa voz dulzona que usaba para convencerme, que todo iba bien, que estaban muy agradecidos por mi hospitalidad y que se sentían súper cómodos. Cómodos. Una palabra que pronto, muy pronto, se volvería una burla, un eco amargo en las paredes de mi propia casa. Pero la fachada, queridos amigos, no duró mucho. Era como una de esas máscaras que se caen al primer golpe de viento, revelando la verdadera cara que se esconde detrás. Poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, empezaron a cambiar las dinámicas de la casa. Fue una invasión progresiva, un apoderamiento lento y silencioso que me hacía sentir cada vez más como un inquilino, como un huésped en mi propio santuario. Y yo, ingenuo de mí, tardé en darme cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Porque, ¿cómo uno va a desconfiar de personas mayores, de los padres del novio de su hija, cuando se presentan con historias de desdicha? Primero fueron las pequeñas cosas, los comentarios casuales que, en un principio, atribuí a la normalidad de tener más gente en casa. Miriam, una mujer de aspecto pulcro y mirada observadora, empezó a opinar sobre la comida que se preparaba. Antes, mis comidas, las de Natalia o las de mis nietos, eran asunto nuestro. Ahora, cada plato se convertía en un posible blanco de evaluación. «Ay, Natalia», la escuché decir una tarde mientras mi hija servía el almuerzo, «¿no te parece que hay mucha sal? Roberto tiene la presión alta, y el médico le recomendó una dieta baja en sodio. ¿Sabes? No era una pregunta, era una afirmación, un juicio velado sobre la forma en que cocinábamos en nuestra casa». Natalia, siempre dispuesta a complacer a Andrés y a su familia, se disculpó y prometió tener más cuidado. Y yo, que siempre había disfrutado de un buen sazón, tuve que empezar a comer comidas más insípidas para no generar conflicto. Era un sacrificio pequeño, sí, pero un sacrificio al fin, un primer mordisco a mi autonomía. Luego vino Roberto, el hombre del banco. Él tenía su propia cruzada, el aire acondicionado. Mi casa siempre fue fresca en verano, gracias a una buena ventilación y cuando el calor apretaba, al aire que poníamos a una temperatura agradable para todos. Pero para Roberto nunca era suficiente. «Arturo», me dijo una tarde, con ese tono de voz que mezclaba amabilidad y exigencia, «¿podemos bajar un poco la temperatura? Miriam tiene mucho calor, y el médico le dijo que el calor le hace mal a su circulación». ¿El médico? Esa palabra se empezó a colar en cada una de sus peticiones, como un salvoconducto para cualquier capricho. Yo, que siempre fui caluroso, me veía temblando bajo una manta en mi propio salón, mientras Roberto y Miriam, envueltos en sus suéteres de lana, parecían estar a gusto. Pero ¿cómo negarme a un pedido que venía por motivos médicos?
Otra vez, la salud de los huéspedes tenía prioridad sobre mi comodidad. Otra vez, yo cedía, y el resentimiento, esa pequeña chispa, se hacía un poquito más grande. Pero lo peor, amigos, lo que realmente empezó a carcomerme el alma, lo que me hizo sentir el primer escalofrío de una traición anunciada, fue que Natalia empezó a tratarme a mí, a su propio padre, al dueño de la casa, como si yo fuera un inquilino. Sí, como un inquilino molesto al que había que mantener a raya para no fastidiar a los verdaderos habitantes de la casa. Las quejas de Roberto y Miriam no solo se centraban en la comida o el aire acondicionado, también empezaron a extenderse a mis rutinas, a mis hábitos, a mi propia existencia. «Papá», me dijo Natalia una mañana, interceptándome cuando me dirigía al baño, «¿podrías no usar la ducha tan temprano? Despertás a Roberto y Miriam con el ruido del agua. Ellos necesitan descansar bien. ¿La ducha? El ruido del agua. Yo llevaba 70 años levantándome al amanecer y duchándome a primera hora. Era mi momento de paz, de reflexión antes de que el caos del día se apoderara de todo. Ahora, mi ritual matutino, mi derecho inalienable a la higiene, estaba siendo cuestionado. Me sentí como un niño regañado, un intruso en mi propio baño. Y luego la televisión. Mi pequeña indulgencia nocturna, el noticiero o algún documental, a un volumen que siempre había considerado razonable. «Papá», me dijo Natalia una noche, asomándose a la sala con esa expresión de reproche que se había vuelto tan familiar. «¿Podrías no ver televisión tan fuerte? A Roberto le cuesta dormir y el sonido se filtra por toda la casa». ¿Roberto le costaba dormir? Y a mí no me costaba aguantar sus quejas, sus nuevos horarios, su presencia invasiva en cada rincón de lo que antes era mi hogar, mi vida, mi rutina de toda la vida, esa que había construido con mi esposa, con mi trabajo, con mi soledad. Tenía que adaptarse ahora a las necesidades de dos personas que habían llegado sin previo aviso, sin fecha de partida, y que se comportaban como si fueran los señores de la casa. La sensación de asfixia era cada vez mayor. Un mes después de que llegaran, la situación escaló a un nivel completamente nuevo, un nivel que me heló la sangre. Estábamos en el desayuno, yo intentando disfrutar de mi café y mi periódico, aunque ya ni eso podía hacer en paz. Natalia conversaba animadamente con Andrés, y Roberto y Miriam estaban sentados a la mesa, como si hubieran vivido allí toda la vida. «Natalia», le dijo Miriam, con una voz que pretendía ser casual, pero que resonó como una campana en mi cabeza. «Ese cuarto realmente no es apropiado para personas de nuestra edad. Roberto se despierta todas las noches con dolor de espalda. La cama es muy blanda y el espacio es casi inexistente. Vaya». El cuarto de huéspedes, que era súper cómodo según Natalia, ahora era una tortura medieval. Natalia, que ya estaba en modo complaciente con la familia de Andrés, le preguntó con una ingenuidad que me dio escalofríos. «¿Y qué sugerís, Miriam? ¿Qué podemos hacer?» Y ahí fue cuando escuché la propuesta más descabellada, la más descarada, la más humillante de mi vida. La sonrisa de Miriam se extendió, una sonrisa que parecía victoriosa, depredadora. «Bueno», empezó ella, y yo sentí un presentimiento. Un frío que me recorrió la espalda hasta los huesos. «El cuarto de tu papá es mucho más grande. Tiene un baño privado y seguramente el colchón es mucho mejor. Es un colchón nuevo, me parece. ¿No se podría hacer algún intercambio?» «¿Algún intercambio, Natalia? Así nosotros estaríamos más cómodos. ¿Y tu papá?» «Bueno, tu papá podría usar el cuarto de huéspedes. ¿Algún intercambio?» Esta mujer, esta extraña que había entrado a mi casa por la puerta de la piedad, estaba sugiriendo que yo abandonara mi habitación principal, mi santuario, el lugar donde había dormido con Carmen durante 25 años, el lugar donde ella había exhalado su último aliento, para que ella y su marido pudieran estar más cómodos. Era una aberración, una afrenta directa a mi dignidad, a mis recuerdos, a todo lo que yo era. Mi sangre hirvió. Sentí una punzada de ira tan fuerte que casi me ahogo con el café. La audacia, el descaro de esta gente no conocía límites. Esperé que Natalia, mi propia hija, la que había crecido bajo ese techo, la que conocía el valor sentimental de cada rincón de esa casa, rechazara inmediatamente esa propuesta ridícula. Esperé que le dijera, con la firmeza que yo no tenía en ese instante, que mi habitación era mía, que yo era el dueño de la casa, y que si no estaban cómodos, la puerta de salida estaba tan abierta como la de entrada. Esperé que les recordara que eran huéspedes, no propietarios. Pero no, oh no. Mi hija, en lugar de eso, me miró con esa expresión que yo conocía tan bien,
La expresión que ponía cuando estaba a punto de pedirme algo que sabía que no me iba a gustar, que sabía que me iba a doler, que sabía que implicaba un sacrificio de mi parte. Era una mezcla de súplica y determinación, de cariño forzado y de conveniencia. «Papá», dijo Natalia, con una voz suave que intentaba endulzar la píldora. «¿Qué te parece la idea?» «¿Qué me parece?» «¿Qué idea, Natalia?» Quise gritarle, quise ponerla en su lugar, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta, convertidas en un nudo de frustración y dolor. «¿Qué idea, Natalia?» Logré articular, mi voz más ronca de lo habitual. «La idea de cambiar habitaciones con Roberto y Miriam. Ellos son personas mayores, papá. Tienen problemas de salud, necesitan estar más cómodos, ya sabes. ¿Personas mayores?» Roberto tenía 75 años y yo tenía 70. 5 años. ¿Desde cuándo 5 años de diferencia los convertían en personas de la tercera edad que merecían mi habitación, mientras yo era un joven de 70 al que se podía mover a su antojo? ¿Desde cuándo 5 años te daban el derecho a desalojar al dueño de su propia habitación? La hipocresía me estaba ahogando. La injusticia me taladraba el cerebro. «Natalia», le dije, intentando mantener la calma, «esa es mi habitación. Es donde dormí con tu madre durante 25 años. Es donde ella murió en mis brazos. Es un lugar sagrado para mí». Traté de apelar a sus sentimientos, a sus recuerdos, a la memoria de su propia madre. ¿Acaso no entendía? ¿Acaso no recordaba? Mi hija suspiró, como si mi apego sentimental fuera una molestia, un obstáculo para la solución práctica que estaban planteando. «Papá, sé que tiene valor sentimental, por supuesto. Lo entiendo, pero solo sería temporal. Una vez que Roberto y Miriam encuentren su propio lugar, tú puedes volver a tu habitación. Te lo prometo». Temporal, otra vez esa maldita palabra. La misma mentira que había usado hacía 3 años. La misma que me había repetido cuando me pidió que acogiera a los suegros de Andrés. ¿Hasta cuándo iba a seguir creyendo en sus promesas vacías? ¿Y si me niego?, le pregunté, desafiante, aunque mi corazón se encogía de antemano. Sabía la respuesta, o al menos intuía la presión que se avecinaba. «Papá, no te vas a negar», respondió con una sonrisa forzada. «Vos siempre fuiste una persona generosa, siempre nos ayudaste a todos. Lo vas a entender. Es un pequeño sacrificio por el bienestar de la familia de Andrés, que ahora es nuestra familia también. Generosa». Mi hija estaba usando mi propia bondad, mi propia naturaleza altruista, como un arma contra mí, como una cadena para atarme a una decisión que me repugnaba. Me sentí manipulado, usado, humillado en mi propia cara. Era una traición disfrazada de pedido, un desalojo encubierto de generosidad. Esa noche, queridos oyentes, no pude dormir. Me quedé despierto, dando vueltas en la cama. Mi cama, la que estaban a punto de arrebatarme, pensando en la conversación. La cara de expectativa de Natalia, esa sonrisa de «lo conseguiré» que tanto me desesperaba. La sonrisa satisfecha de Miriam, una serpiente astuta, cuando entendió que mi hija estaba considerando seriamente su propuesta descabellada. Me sentí como un extraño, un forastero en mi propia casa. Mi casa, el lugar que había construido con el sudor de mi frente, con el amor de mi vida, con los recuerdos más preciosos de mi existencia. ¿Y ahora qué? ¿Ahora tenía que rendir mi espacio más íntimo a 2 intrusos, por el capricho de mi hija y las exigencias médicas de Roberto? La dignidad, esa palabra que para mí lo era todo, se me escapaba de las manos como arena entre los dedos. La humillación ya no era una chispa. Era una llama que empezaba a arder, lenta pero implacablemente, en mi corazón. Al día siguiente, durante el desayuno, la tensión se palpaba en el aire, densa como una neblina. Roberto, con esa sonrisa falsa que usan las personas cuando quieren algo, se acercó a mí. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que era solo una mueca de conveniencia. «Arturo», me dijo, poniendo una mano en mi hombro, con un gesto que pretendía ser conciliador. «Natalia nos contó sobre la posibilidad de intercambiar habitaciones. Queremos que sepas que lo apreciamos muchísimo, de verdad. Sería un gran alivio para Miriam y para mí». «¿Un gran alivio? ¿Y mi alivio? ¿Y mi paz? ¿Y mi dignidad?» «Todavía no decidí nada», le respondí, con la voz más firme de lo que me sentía por dentro, retirando ligeramente mi hombro de su mano. Quería que supiera que no era un trato cerrado, que no iba a ser tan fácil como ellos creían. Por supuesto», dijo Roberto. «Por supuesto». «Por supuesto, no hay apuro», respondió Roberto, la sonrisa de lobo disfrazado de cordero. «Pero queremos que sepas que si accedes, nosotros nos vamos a hacer cargo de mantener el cuarto en perfectas condiciones». «¿Se iban a hacer cargo? ¡Madre mía!».
Se iban a hacer cargo de mantener mi cuarto en perfectas condiciones en mi casa. La audacia de esta gente no tenía límites, no conocía barreras. Era un descaro que me revolvía el estómago. ¿En qué momento se habían creído con derecho a tutelar mi propiedad, a dictar las condiciones de mi propia vida? Aquel comentario, aparentemente inofensivo, fue una afrenta más, una puntada directa a mi orgullo. Los días siguientes, queridos oyentes, fueron un auténtico calvario. La presión se intensificó, se volvió palpable, una capa densa de aire viciado que me asfixiaba en mi propio hogar. Miriam, la discreta Miriam, empezó a quejarse más fuerte, a hacer de sus dolores de espalda un espectáculo diario, una cantinela monótona que se repetía en cada conversación. Cada mañana, al bajar a desayunar, era recibir la noticia de su mala noche, de su sufrimiento, de su necesidad imperiosa de una cama más firme, de un espacio más amplio. Roberto, por su parte, se sumó al coro de lamentos, mencionando sus problemas para conciliar el sueño en cada ocasión, en cada sobremesa, en cada encuentro casual en el pasillo. Se habían convertido en una máquina bien engrasada de victimización, un dúo de chantaje emocional que me tenía cercado. ¡Y Natalia, mi hija! ¡Ay, mi Natalia! Ella, que debería haber sido mi escudo, mi defensora, se convirtió en la principal herramienta de esa presión, en la portavoz de las exigencias ajenas. Empezó a mirarme con esa cara de decepción, de tristeza fingida, que ponía cuando yo no hacía lo que ella esperaba, cuando mis deseos no se alineaban con los suyos. Era una mirada cargada de culpa, de reproche silencioso, que me hacía sentir el peor padre del mundo por el simple hecho de querer conservar mi propia habitación. «Papá», me dijo una tarde, mientras tomábamos café, con un suspiro dramático que pretendía ablandarme. «Roberto realmente está sufriendo en ese cuarto». Ayer lo escuché quejarse de dolor toda la noche. Casi no durmió. Su voz era un lamento, una plegaria disfrazada de información, intentando mover mi fibra más sensible, esa que siempre me había hecho ceder ante sus pedidos. Yo la escuché, pero esta vez algo había cambiado dentro de mí. La chispa de resentimiento se había convertido en una brasa ardiente, y la dignidad que sentía que me arrebataban me impulsó a responder, a defenderme, a no ser más el padre sumiso. «¿Y por qué no buscan un lugar más cómodo para vivir?», le pregunté, con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. «Si el cuarto de huéspedes no les sirve, y sus problemas de salud son tan graves, ¿por qué no buscan un apartamento adaptado a sus necesidades?». Natalia se apresuró a dar la excusa que ya conocía, la que usaban como un comodín para justificar cualquier invasión. «Papá, vos sabés que no tienen posibilidades económicas en este momento. Después de lo del apartamento y la estafa, se quedaron sin nada». Ah, claro. No tenían posibilidades económicas para alquilar un lugar, para comprar un colchón, para resolver sus problemas. Pero sí tenían la posibilidad de pedirme a mí, al dueño de la casa, al anciano que los había acogido, que abandonara mi habitación para que ellos estuvieran más cómodos. La lógica era impecable, sí, pero impecablemente cínica, impecablemente descarada. Era la lógica del abusador, del que se aprovecha de la buena fe y la generosidad. «Natalia», le dije, mirándola directamente a los ojos, sintiendo el peso de mis 70 años, de mi experiencia, de mi historia. ¿Vos entendés lo que me estás pidiendo? ¿Entendés la gravedad de tu propuesta? Ella, con esa voz de mártir, de hija sacrificada, respondió: «Te estoy pidiendo que seas comprensivo, papá. Comprensivo con dos personas mayores que están pasando un mal momento. ¿No es eso lo que siempre nos enseñaste? A ser empáticos, a ayudar a los demás. Empatía, ayuda, comprensión». Me sentí manipulado, acorralado por mis propias enseñanzas, por los valores que les había inculcado desde pequeños. Era una táctica retorcida, un golpe bajo que me desarmaba. Pero esta vez no iba a caer. «Me estás pidiendo que abandone la habitación donde viví con tu madre, donde ella murió, donde tengo todos mis recuerdos más importantes». ¿Te parece eso un acto de comprensión? Le recordé, una vez más, la santidad de ese espacio, la carga emocional que para mí tenía. Creía que con eso, con la mención de Carmen, su propia madre, la conmovería, la haría recapacitar. Pero Natalia, con una frialdad que me dejó helado, minimizó mis sentimientos, mis recuerdos, mi dolor. «Papá, son solo recuerdos. Podés tener esos recuerdos en cualquier habitación. Los recuerdos están en la mente, en el corazón, no en las paredes de un cuarto. Solo recuerdos». Mi hija acababa de reducir 25 años de matrimonio, 45 años de vida en esa habitación, a solo recuerdos,
a meros fantasmas que podían ser trasladados de un lugar a otro como un mueble viejo. En ese momento sentí un vacío en el pecho. Era como si hubiera borrado de un plumazo una parte inmensa de mi existencia, de mi identidad. La gota que rebalsó el vaso, la que me empujó al borde del precipicio, la que encendió una furia fría y calculadora en mi interior, fue cuando empezaron a hablar del tema delante de mis nietos. Sí, mis propios nietos, Sebastián y Martina, a quienes amaba por encima de todo, a quienes había criado con amor y dedicación. Fue durante la cena. Un ambiente ya de por sí tenso, cargado de silencios incómodos y miradas furtivas. Miriam, con esa sonrisa de serpiente que ya le conocía, se dirigió a Sebastián, mi nieto de 15 años, un chico noble, pero influenciable, aún en esa etapa de la vida donde las opiniones de los adultos mayores pueden parecer incuestionables. Sebastián, le dijo Miriam, con una voz melosa que me causó náuseas, ¿no te parece que tu abuelo debería ser más considerado con nosotros? Somos personas mayores, y tu abuelo tiene la habitación más grande de la casa, la más cómoda. La escuché, y un escalofrío de rabia me recorrió. Estaba usando a mi nieto, a mi propio Sebastián, para presionarme, para manipularme. Sebastián, el pobre, me miró con confusión, con esos ojos inocentes que no entendían nada del trasfondo, de la perversidad de la situación. ¿Considerado cómo?, preguntó, con esa voz de adolescente que empezaba a abrirse al mundo. Bueno, respondió Roberto, sumándose al ataque, con una sonrisa que me resultaba repulsiva. Nosotros somos personas mayores y necesitamos estar más cómodos. Tu abuelo tiene la habitación más grande de la casa. Si él nos cediera ese cuarto, nosotros estaríamos mucho mejor. Y él podría usar el cuarto de huéspedes, que también es muy lindo. ¿Verdad, Arturo? Me lanzó una mirada que buscaba complicidad, pero que solo encontró mi ira. Mi nieto, todavía aturdido por la situación, se volvió hacia mí. «Abuelo, ¿te vas a mudar de habitación?», preguntó, y en su voz había una mezcla de inocencia y preocupación que me rompió el alma. «Esperamos que sí», respondió Roberto adelantándose a mi respuesta, con una sonrisa de victoria anticipada. «Sería un gesto muy generoso de su parte, Sebastián. Un acto de verdadero amor familiar, un gesto generoso. Un acto de amor familiar. Estaban usando a mis propios nietos, a mi carne y mi sangre, para presionarme, para humillarme, para convertirme en el villano de la historia. Estaban convirtiendo una decisión privada, una negociación entre adultos, o al menos lo que debió serlo, en un tema familiar, donde yo quedaba como el egoísta, el desconsiderado, el abuelo que no quería ayudar a los pobres viejitos enfermos. La manipulación era tan burda, tan descarada, que me sentí asqueado. La ira que había intentado contener explotó en un torbellino frío y silencioso. En ese preciso instante, algo hizo clic dentro de mí. El dolor de la humillación, la rabia por la manipulación, el cansancio de ceder una y otra vez, todo se unió en una certeza inquebrantable. Esa misma noche, apenas pude esperar a que todos se fueran a dormir, a que el silencio regresara a la casa, un silencio que ya no era el de mi soledad, sino el de la opresión. Necesitaba hablar con alguien que me conociera, que me quisiera, que no estuviera contaminado por la toxicidad que se había instalado en mi hogar. Llamé a mi hermana Leticia, que vive en Rosario, a cientos de kilómetros de distancia, pero siempre cerca de mi corazón. Era la única persona en la que podía confiar plenamente, la única que me diría la verdad sin rodeos. Leticia, necesito contarte lo que está pasando acá, le dije, con la voz más baja de lo habitual, casi un susurro, como si temiera que las paredes tuvieran oídos, que la casa misma me escuchara y me juzgara. Le expliqué toda la situación, desde el día en que Natalia y los chicos llegaron, el temporal que se hizo permanente, la aparición de Andrés y su paquete completo, la llegada de Roberto y Miriam, las valijas, las quejas, la invasión gradual, hasta la sugerencia de Miriam y, finalmente, el colmo, la manipulación de mi nieto Sebastián. Le conté cómo Miriam había sugerido que yo cediera mi habitación, cómo Natalia había considerado la propuesta, y cómo ahora, incluso los niños, estaban siendo utilizados en su contra. Leticia me escuchó en silencio, sin interrumpir, solo emitiendo pequeños sonidos de asombro y de indignación. Cuando terminé mi relato, hubo una pausa, un silencio cargado de emociones al otro lado de la línea. «Arturo», me dijo finalmente, su voz firme, directa, sin concesiones. «Vos te das cuenta de que te están tomando el pelo, ¿verdad?
Te están tratando como un inquilino, como un sirviente en tu propia casa. Y lo peor de todo, hermano, lo más doloroso, es que tu propia hija está liderando el abuso. Está siendo cómplice de esta humillación. Sus palabras, crudas y dolorosamente ciertas, cayeron como un jarro de agua fría, pero también tuvieron el efecto de una descarga eléctrica. Me hicieron ver la realidad con una claridad brutal. Pero Leticia, le respondí, aún intentando justificar lo injustificable, buscando una excusa para la actitud de Natalia. Natalia está enamorada. Quiere ayudar a la familia de su novio. Vos sabés cómo es ella. Siempre generosa. Arturo, me interrumpió Leticia, su paciencia agotada. Una cosa es ayudar y otra muy diferente es pisotear a tu propio padre, al hombre que te dio la vida, que te abrió las puertas de su casa. Vos fuiste un padre generoso, pero hay límites. ¿Vos crees que si la situación fuera al revés, los padres de Andrés, estos señores tan mayores y enfermos, te darían su habitación principal? ¿Vos crees que ellos te habrían acogido en su casa, y mucho menos cedido su cuarto, si estuvieran en tu situación? Leticia tenía razón. Yo lo sabía. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. La verdad, a veces, es un puñal afilado que te atraviesa, pero que también te despierta. Nunca me habrían hecho un favor así. Jamás. Ellos, los desahuciados, los enfermos, habían llegado con su equipaje y sus exigencias, sin una pizca de humildad o de verdadero agradecimiento. Y Natalia, mi hija, cegada por su nuevo amor, por el deseo de complacer a Andrés y a su familia, había olvidado todo lo que yo representaba para ella. Pero la certeza de la razón de Leticia no disminuía la angustia, el dolor de la decisión que se me presentaba. ¿Y qué me sugerís que haga, Leticia?, le pregunté, sintiéndome desorientado, perdido en un laberinto de emociones. ¿Echo a mi hija y a mis nietos? ¿Los pongo en la calle después de todo lo que pasó? La sola idea me desgarraba el alma. No, hermano, me respondió con suavidad pero con firmeza. Pero podés poner límites. Podés decir que no. Vos tenés 70 años, Arturo. ¿Realmente querés pasar tus últimos años siendo maltratado en tu propia casa? ¿Querés que tus nietos crezcan viendo cómo su abuelo es humillado? ¿Cómo se le falta el respeto en su propio hogar? Esa no es la lección que quieres dejarles, ¿verdad? La lección que les estás dando ahora es que se puede pisotear al viejo sin consecuencias. Las palabras de Leticia resonaron en mi cabeza como un eco, una verdad ineludible. Mis últimos años, mi dignidad, mis nietos. ¿Qué lección les estaba dejando si permitía que me trataran así? ¿Qué tipo de abuelo sería si no era capaz de defenderme, de proteger mi propio espacio, mi propio respeto? No era una cuestión de echar a nadie, era una cuestión de autodefensa, de recuperar lo que me habían arrebatado gota a gota. Porque sí, si me negaba, sabía que Natalia me iba a hacer la vida imposible, me iba a hacer sentir culpable todos los días, me iba a convertir en el villano de la historia, el ogro que no quería ayudar a la familia de Andrés. Pero si no me negaba, sí, queridos amigos, si no me negaba, si cedía a esa petición descarada, entonces me convertiría en un títere, en una sombra en mi propia casa, en un mero accesorio de la vida de los demás. La conversación con Leticia, mi hermana, fue un bálsamo y una bofetada al mismo tiempo. Sus palabras calaron hondo, se clavaron en mi conciencia como puñales de verdad. Me hicieron ver que la dignidad, esa moneda de oro que se gana con los años y las batallas, no era negociable. No con mi hija, no con los suegros de su novio, no con nadie. Era mi casa, mi habitación, mi santuario de recuerdos, y nadie, absolutamente nadie, tenía el derecho de arrebatármelo. Al día siguiente tomé una decisión. No fue una decisión impulsiva, ni una rabieta de viejo. Fue una decisión sopesada, meditada en la larga y desvelada noche, una resolución forjada en la fragua del dolor y la humillación. Me levanté con una determinación nueva, una calma fría que me sorprendió a mí mismo. Durante el desayuno, con todos sentados alrededor de la mesa, el aire denso de la expectativa flotando entre los platos, decidí hablar claro. No alzaría la voz, no gritaría, no haría una escena, simplemente enunciaría mi verdad. Natalia, dije, con una voz tranquila pero firme, que resonó en el silencio de la cocina como un martillo sobre un yunque. Quiero que sepas que he decidido no cambiar de habitación. El efecto fue inmediato y absoluto. El silencio se volvió ensordecedor. Roberto, que justo en ese momento llevaba un trozo de tostada a la boca, se detuvo. El pan a medio camino, sus ojos fijos en mí, la masticación abortada. Miriam, a su lado, me miró con una sorpresa que no pudo disimular, sus ojos como dos platos.
Andrés, que hasta ese momento había mantenido un perfil bajo, carraspeó incómodo, el sonido rompiendo aún más la tensión. Natalia, mi hija, me observó con una incredulidad que se transformó rápidamente en un atisbo de furia. ¿Estás seguro, papá?, me preguntó Natalia, su voz un murmullo incrédulo. Completamente seguro, respondí, mi mirada inquebrantable. Esa es mi habitación, el lugar donde he dormido la mayor parte de mi vida, y voy a seguir durmiendo ahí. No había margen para dudas, para segundas interpretaciones. Era un punto final. «Pero papá», insistió Natalia, «Roberto y Miriam realmente necesitan...» «Natalia», la interrumpí, mi voz adquiriendo un tono de autoridad que hacía mucho no usaba. «Roberto y Miriam son huéspedes en mi casa. Los huéspedes se adaptan a las condiciones que se les ofrecen. No exigen cambios, no dictan las reglas, no se apoderan de lo que no les pertenece». La verdad, desnuda y cruda, estaba sobre la mesa. Roberto se aclaró la garganta, intentando recuperar el control de la situación, su sonrisa falsa ya desaparecida. «Arturo, entendemos tu posición, pero...» «No hay peros, Roberto», lo atajé, sin darle oportunidad de continuar con su retórica victimista. «Si el cuarto de huéspedes no les resulta cómodo, si les produce tantos problemas médicos, son libres de buscar otro lugar donde vivir. Nadie los retiene aquí contra su voluntad». Ahí estaba, la amenaza implícita, el límite trazado. El aire se volvió irrespirable. La tensión se podía cortar con un cuchillo, como decimos. Natalia me miró con una mezcla de enojo y decepción que me atravesó el alma, pero no me hizo flaquear. «Papá, no puedo creer que seas tan egoísta». «Egoísta». Esa palabra, pronunciada por mi propia hija, fue como una bofetada. ¿Egoísta? ¿Por querer dormir en mi propia habitación? ¿En mi propia casa? ¿Por defender lo poco que me quedaba de intimidad y respeto? ¿Soy egoísta?, le repliqué, manteniendo la calma a pesar de la punzada en el pecho. ¿Porque no pienso en las necesidades de otros? ¿O soy egoísta porque, por una vez, estoy pensando en las mías? «Sos egoísta porque no pensás en las necesidades de otros», insistió ella, su voz temblorosa, pero llena de reproche. «Natalia», le recordé, mi voz cargada de un dolor que apenas podía contener. «Durante 3 años, 3 largos años, pensé en tus necesidades cuando te dejé vivir acá con tus hijos. Después pensé en las necesidades de Roberto y Miriam cuando los dejé vivir acá también. ¿Cuándo alguien, alguna vez, va a pensar en mis necesidades? ¿Cuándo va a ser mi turno?» Esa discusión marcó el comienzo de una guerra fría en mi propia casa. Una guerra silenciosa, cargada de miradas de reojo, de susurros a mis espaldas, de una hostilidad apenas contenida. Natalia dejó de hablarme, excepto cuando era estrictamente necesario, y lo hacía con un tono distante, casi formal. Roberto y Miriam me saludaban con frialdad. Sus sonrisas ya no intentaban ser amables, sino más bien gélidas, cargadas de resentimiento. Incluso Andrés, que hasta ese momento había sido respetuoso conmigo, que había mantenido una cierta neutralidad, empezó a mirarme como si yo fuera un obstáculo, una piedra en el camino de su felicidad familiar, un estorbo que debía ser apartado. Pero yo me mantuve firme. Era mi casa, mi habitación, mi decisión. No iba a ceder. No iba a doblegarme ante el chantaje emocional. No iba a permitir que me pisotearan más. Sin embargo, queridos oyentes, las cosas empeoraron. ¿Y de qué manera? La estrategia de los enfermos se intensificó. Roberto empezó a tener crisis nocturnas más frecuentes. Gemidos de dolor que se escuchaban por toda la casa. Quejas constantes sobre su espalda, sobre el colchón, sobre la falta de espacio. Era obvio, al menos para mí, que estaba exagerando sus síntomas, que estaba haciendo una pantomima teatral para generar presión adicional, para desgastarme, para que me rindiera por agotamiento. Cada noche, esos lamentos se filtraban a través de las paredes, interrumpiendo mi sueño, taladrándome la cabeza. «Papá», me dijo Natalia una mañana, después de una noche particularmente ruidosa de Roberto, con una cara de cansancio que quería inspirar lástima. «¿Realmente vas a seguir siendo tan insensible?» «El pobre Roberto no puede dormir. Anoche no pegó un ojo, se quejó de dolor toda la madrugada». «Natalia», le respondí, con una paciencia que empezaba a agotarse, «si Roberto tiene problemas médicos serios, debería ir al médico, a un especialista, a un hospital. No pedirme mi habitación. Mi habitación no es una clínica. Ya fue al médico», dijo ella, como si eso zanjara la discusión. El médico le dijo que necesita un colchón firme y una habitación más espaciosa para su recuperación. Ah, el médico otra vez.
La excusa médica. El as bajo la manga para cualquier exigencia. Entonces, le sugerí, con un sarcasmo que no pude disimular, que se compre un colchón firme para el cuarto de huéspedes, o que se alquile un departamento con una habitación espaciosa. Acá, en mi casa, el cuarto de huéspedes es el cuarto de huéspedes, y mi habitación es mi habitación. Fin del asunto. No podés ser tan cruel, papá, me espetó, su voz casi un grito de frustración. No estoy siendo cruel, Natalia, le aclaré mirándola fijamente. Estoy siendo dueño de mi propia casa. Estoy protegiendo mi espacio, mi intimidad, mi dignidad. ¿Es eso cruel? ¿O cruel es intentar despojar a tu propio padre de su único refugio? Las semanas siguientes fueron insoportables. La casa se había convertido en un campo de batalla emocional. Roberto aumentó sus gemidos nocturnos. Sus quejas eran más sonoras, más teatrales. Miriam empezó a suspirar dramáticamente cada vez que me veía, como si fuera la viva imagen del sufrimiento y yo, el culpable de todas sus desdichas. Natalia me hablaba con monosílabos, su rostro una máscara de reproche silencioso. Andrés evitaba el contacto visual, como si fuera cómplice de un crimen y temiera ser descubierto. Me sentía prisionero en mi propio hogar, acorralado por una familia que me veía como un estorbo, como un tirano por el simple hecho de no ceder mi espacio. Pero lo que más me dolía, lo que me carcomía por dentro y me hacía dudar de todo, era ver cómo mis nietos empezaban a mirarme diferente. Sebastián, mi nieto de 15 años, el que siempre había sido tan cercano a mí, el que me buscaba para que lo aconsejara, para que lo escuchara, ahora parecía distante, su mirada esquiva, su voz evasiva. Era como si la propaganda de Roberto y Miriam hubiera calado hondo en su mente joven, manipulable. Abuelo, me dijo una tarde, con una voz cargada de la inocencia y la confusión propia de su edad, pero también con un atisbo de juicio. ¿Por qué no quieres ayudar a Roberto y Miriam? Mamá dice que están sufriendo mucho. Me sentí un nudo en el estómago, un dolor agudo en el pecho. Que mis nietos, los que yo había criado, me vieran como el malo de la historia, era un golpe devastador. Sebastián, yo los estoy ayudando, le expliqué, intentando mantener la calma, de desarmar la manipulación que otros habían sembrado. Les doy techo, les doy comida, viven gratis en mi casa. No es eso ayudar, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Sí, abuelo, me respondió. Pero mamá dice que vos podrías hacer más, que podrías darles tu habitación para que estén cómodos. ¿Qué más podría hacer? La pregunta se me anudó en la garganta. Esa frase, darles tu habitación, resonaba en la voz de mi nieto como un eco de la voz de Miriam, de la voz de Natalia. Era la misma exigencia, pero ahora vestida de inocencia infantil, lo que la hacía aún más cruel, más insoportable. Sebastián, le dije, mirándolo a los ojos, intentando que comprendiera la magnitud de lo que se le había inculcado. ¿Vos darías tu habitación, tu propio espacio, si alguien te la pidiera? ¿Si un extraño te la pidiera? Mi nieto dudó, sus cejas fruncidas en un gesto de perplejidad. No sé, abuelo, murmuró. Pero vos sos grande, tal vez no te importa tanto. Ahí estaba el problema. Mis propios nietos, mis amados nietos, estaban empezando a creer que, por ser grande, por ser el abuelo, mis necesidades importaban menos, que mis sentimientos eran despreciables, que por mi edad tenía que sacrificar todo por la comodidad de otros, que mi existencia era menos relevante, menos digna de respeto, que la de dos intrusos que se habían apoderado de mi casa. Esa frase, tal vez no te importa tanto, se clavó en mí como un cuchillo en el corazón. Era la cristalización de toda la humillación, de toda la falta de respeto que había estado sufriendo. No era solo la habitación, no era solo la invasión, era la negación de mi valía como persona, como anciano, como patriarca de mi propia familia. La presión ya no era solo de los adultos. Ahora venía de las bocas inocentes de mis nietos, manipuladas por la perversidad de otros. La situación llegó al punto de quiebre un martes por la mañana. Había dormido mal, como de costumbre. Roberto había gemido y suspirado toda la noche, su lamento resonando por las paredes, una sinfonía de chantaje emocional. Me levanté temprano, como siempre, para hacerme un café y leer el diario en paz. Ese pequeño lujo que aún me quedaba antes de que se despertara toda la casa. Pero cuando bajé a la cocina, me encontré con Natalia. Estaba preparando el desayuno con una energía extraña, una vivacidad que no le había visto en semanas, una sonrisa que no cuadraba con la guerra fría que estábamos librando. Sentí un escalofrío,
Sabía, con la certeza de la experiencia, que algo grave se avecinaba. «Buenos días, papá», me dijo con una sonrisa forzada, casi triunfal. «¿Dormiste bien?» «No mucho», respondí sin rodeos. «Roberto estuvo con dolores toda la noche. Se le escuchó por toda la casa». «Sí, lo sé», dijo ella, y el tono de su voz me dio escalofríos. «Y justamente de eso quería hablarte». Me sirvió una taza de café, me la ofreció con una calma inusual, y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Su actitud era la de alguien que había tomado una decisión importante, inamovible, y que estaba a punto de comunicarla como un veredicto. Sentí que el aire se volvía denso, pesado, cargado de una ominosa premonición. «Papá», comenzó, su voz pausada, casi ceremoniosa. «Andrés y yo estuvimos hablando toda la noche». «Ah, sí», respondí, mi voz sonando más cínica de lo que pretendía. «¿Y a qué conclusión llegaron?» Imaginé que sería otra vez la súplica, el ruego, la presión disfrazada de pedido. Estaba preparado para resistir, para mantener mi postura. Pero lo que vino a continuación superó mis peores expectativas. «Llegamos a la conclusión de que esto no puede seguir así», dijo Natalia, su mirada fija en la mía. «Estoy de acuerdo», respondí, sintiendo un atisbo de esperanza, la ingenua creencia de que, por fin, se darían cuenta de que Roberto y Miriam debían irse. Roberto y Miriam deberían buscar otro lugar donde vivir. Esa es la solución. Pero Natalia sacudió la cabeza, su sonrisa se endureció. «No, papá, la solución no es que ellos se vayan. La solución es que vos te mudes al cuarto del fondo». «¿Qué?» La palabra se me escapó, un susurro ahogado. Sí, queridos amigos, si no me negaba, si cedía a esa petición descarada, entonces me convertiría en un títere, en una sombra en mi propia casa, en un mero accesorio de la vida de los demás. La conversación con Leticia, mi hermana, fue un bálsamo y una bofetada al mismo tiempo. Sus palabras calaron hondo, se clavaron en mi conciencia como puñales de verdad. Me hicieron ver que la dignidad, esa moneda de oro que se gana con los años y las batallas, no era negociable. No con mi hija, no con los suegros de su novio, no con nadie. Era mi casa, mi habitación, mi santuario de recuerdos. Y nadie, absolutamente nadie, tenía el derecho de arrebatármelo. Al día siguiente, tomé una decisión. No fue una decisión impulsiva, ni una rabieta de viejo. Fue una decisión sopesada, meditada en la larga y desvelada noche. Una resolución forjada en la fragua del dolor y la humillación. Me levanté con una determinación nueva, una calma fría que me sorprendió a mí mismo. Antes de bajar a desayunar, me paré frente al espejo del baño mirándome a los ojos. Había ojeras, sí, el cansancio de una noche de insomnio, pero también había una chispa de fuego viejo, de acero forjado en la adversidad. Ya no era el Arturo que cedía, el que se encogía ante los problemas. Era el Arturo que se había plantado, el que estaba dispuesto a defender lo suyo. Me vestí con mi ropa de siempre, pero me sentí diferente. Me sentí blindado. Durante el desayuno, con todos sentados alrededor de la mesa, el aire denso de la expectativa flotando entre los platos, decidí hablar claro. No alzaría la voz, no gritaría, no haría una escena. Simplemente enunciaría mi verdad. El café humeaba en mi taza. Sebastián y Martina comían sus cereales, ajenos al volcán a punto de erupcionar. Natalia, Andrés, Roberto y Miriam me observaban con una mezcla de curiosidad y un velado desafío. Todos esperaban mi respuesta, mi rendición. Pero lo que iban a obtener era mi límite. «Natalia», dije, con una voz tranquila pero firme, que resonó en el silencio de la cocina como un martillo sobre un yunque. «Quiero que sepas que he decidido no cambiar de habitación». El efecto fue inmediato y absoluto. El silencio se volvió ensordecedor. Roberto, que justo en ese momento llevaba un trozo de tostada a la boca, se detuvo, el pan a medio camino, sus ojos fijos en mí, la masticación abortada. Parecía una estatua de sal, congelada en el acto de la deglución. Miriam, a su lado, me miró con una sorpresa que no pudo disimular, sus ojos como dos platos. Su sonrisa habitual, esa sonrisa de todo bajo control, se esfumó por completo, revelando una expresión de pura estupefacción. Andrés, que hasta ese momento había mantenido un perfil bajo, carraspeó incómodo, el sonido rompiendo aún más la tensión, como un cristal rompiéndose. Natalia, mi hija, me observó con una incredulidad que se transformó rápidamente en un atisbo de furia. Su mandíbula se tensó, sus ojos se entrecerraron. ¿Estás seguro, papá?, me preguntó Natalia, su voz un murmullo incrédulo, casi un balbuceo. Como si mi decisión fuera una broma de mal gusto, un absurdo. Completamente seguro,
respondí, mi mirada inquebrantable, fija en la suya. No había margen para dudas, para segundas interpretaciones. Era un punto final. Esa es mi habitación, el lugar donde he dormido la mayor parte de mi vida, donde construí mi familia y mis recuerdos más sagrados, y voy a seguir durmiendo ahí. Mi tono no admitía discusión. Pero papá, insistió Natalia con un deje de desesperación asomando en su voz. Roberto y Miriam realmente necesitan... Sus problemas de salud son serios, el médico les dijo. Natalia, la interrumpí, mi voz adquiriendo un tono de autoridad que hacía mucho no usaba, un eco del padre que fui, del hombre de familia que siempre fui antes de toda esta invasión. Roberto y Miriam son huéspedes en mi casa. No son los dueños, no son los propietarios, no son los que mantienen este hogar. Los huéspedes se adaptan a las condiciones que se les ofrecen, no exigen cambios, no dictan las reglas, no se apoderan de lo que no les pertenece. Eso no es hospitalidad, es oportunismo. La verdad desnuda y cruda estaba sobre la mesa. Roberto se aclaró la garganta, intentando recuperar el control de la situación. Su sonrisa falsa ya desaparecida, reemplazada por una mueca de fastidio. Arturo, entendemos tu posición, pero... No hay peros, Roberto. Lo atajé, sin darle oportunidad de continuar con su retórica victimista, con su chantaje de la enfermedad y la edad. Si el cuarto de huéspedes no les resulta cómodo, si les produce tantos problemas médicos, como ustedes bien se han encargado de contarnos, son libres de buscar otro lugar donde vivir. Nadie los retiene aquí contra su voluntad. La ciudad es grande y hay muchas opciones. Ahí estaba. La amenaza implícita, el límite trazado, una línea en la arena que no pensaba dejar que cruzaran. El aire se volvió irrespirable. La tensión se podía cortar con un cuchillo, como decimos en mi tierra, tan densa que casi podía saborearla. Natalia me miró con una mezcla de enojo y decepción que me atravesó el alma, pero que, por esta vez, no me hizo flaquear. Papá, no puedo creer que seas tan egoísta. Su voz se alzó un poco, cargada de un reproche que intentaba herirme. ¡Egoísta! Esa palabra, pronunciada por mi propia hija, fue como una bofetada helada. ¿Egoísta? ¿Por querer dormir en mi propia habitación, en mi propia casa? ¿Por defender lo poco que me quedaba de intimidad y respeto en mi vejez? ¿Por no convertirme en un mártir sacrificial por el bienestar de dos extraños? ¿Soy egoísta?, le repliqué, manteniendo la calma a pesar de la punzada en el pecho, de la herida que cada una de sus palabras abría. ¿Por qué no pienso en las necesidades de otros? ¿O soy egoísta porque, por una vez en mucho tiempo, estoy pensando en las mías? ¿Por fin te diste cuenta de que yo también tengo necesidades, Natalia? Porque parece que se te olvidó. Sos egoísta porque no pensás en las necesidades de otros, insistió ella, su voz temblorosa, pero llena de reproche, como si mi postura fuera una afrenta personal a su buen nombre. Natalia, le recordé, mi voz cargada de un dolor que apenas podía contener, de años de concesiones y sacrificios invisibles, durante 3 años, 3 largos años. Pensé en tus necesidades cuando te dejé vivir acá con tus hijos, después de tu divorcio. Les abrí mi hogar, mi corazón. Después, pensé en las necesidades de Roberto y Miriam cuando los dejé vivir acá también, a pesar de las obvias incomodidades y la invasión de mi privacidad. ¿Cuándo alguien, alguna vez, va a pensar en mis necesidades? ¿Cuándo va a ser mi turno? ¿O es que los viejos no tenemos derecho a la comodidad, al respeto, a la paz en nuestra propia morada? Esa discusión marcó el comienzo de una guerra fría en mi propia casa. Una guerra silenciosa, cargada de miradas de reojo, de susurros a mis espaldas, de una hostilidad apenas contenida que se respiraba en cada rincón. Era como caminar en un campo minado, donde cualquier palabra, cualquier gesto, podía provocar una explosión. Natalia dejó de hablarme, excepto cuando era estrictamente necesario, y lo hacía con un tono distante, casi formal, como si yo fuera un extraño, un proveedor de servicios al que apenas se le dirige la palabra. Roberto y Miriam me saludaban con frialdad. Sus sonrisas ya no intentaban ser amables, sino más bien gélidas, cargadas de un resentimiento apenas disimulado. Sus ojos me seguían, escrutadores, como 2 halcones acechando a su presa. Incluso Andrés, que hasta ese momento había sido respetuoso conmigo, que había mantenido una cierta neutralidad en el conflicto, empezó a mirarme como si yo fuera un obstáculo, una piedra en el camino de su felicidad familiar, un estorbo que debía ser apartado. Su lealtad, evidentemente, estaba del lado de su futura esposa y sus padres, no del viejo que le había dado cobijo. Pero yo me mantuve firme.
Era mi casa, mi habitación, mi decisión. No iba a ceder, no iba a doblegarme ante el chantaje emocional, no iba a permitir que me pisotearan más. Había trazado una línea y no pensaba permitir que nadie la cruzara. Sin embargo, queridos oyentes, las cosas empeoraron. ¿Y de qué manera? La estrategia de los enfermos se intensificó, se volvió más descarada, más teatral. Roberto empezó a tener crisis nocturnas más frecuentes, gemidos de dolor que se escuchaban por toda la casa, quejas constantes sobre su espalda, sobre el colchón, sobre la falta de espacio. Era obvio, al menos para mí, que estaba exagerando sus síntomas, que estaba haciendo una pantomima teatral para generar presión adicional, para desgastarme, para que me rindiera por agotamiento. Cada noche esos lamentos se filtraban a través de las paredes, interrumpiendo mi sueño, taladrándome la cabeza, convirtiendo mis noches en una tortura silenciosa. «Papá», me dijo Natalia una mañana, después de una noche particularmente ruidosa de Roberto, con una cara de cansancio que quería inspirar lástima, sus ojos enrojecidos, su voz un murmullo agotado. «¿Realmente vas a seguir siendo tan insensible?» El pobre Roberto no puede dormir. Anoche no pegó un ojo, se quejó de dolor toda la madrugada. «Está realmente mal». «Natalia», le respondí, con una paciencia que empezaba a agotarse, a deshilacharse como un viejo tejido. «Si Roberto tiene problemas médicos serios, debería ir al médico, a un especialista, a un hospital, no pedirme mi habitación. Mi habitación no es una clínica ni un asilo, es mi hogar. Y si el médico le aconsejó algo, entonces que siga los consejos médicos en el lugar apropiado». «Ya fue al médico», dijo ella, como si eso zanjara la discusión, como si el dictamen de un facultativo fuera una sentencia ineludible que yo debía acatar. El médico le dijo que necesita un colchón firme y una habitación más espaciosa para su recuperación. «No hay otra opción, papá». «¡Ah! ¡El médico otra vez!» La excusa médica, el as bajo la manga para cualquier exigencia, el argumento irrefutable para justificar la desfachatez. «Entonces», le sugerí, con un sarcasmo que no pude disimular, que brotó de mis labios como un veneno sutil, «que se compre un colchón firme para el cuarto de huéspedes, o que se alquile un departamento con una habitación espaciosa y un colchón ortopédico. Acá, en mi casa, el cuarto de huéspedes es el cuarto de huéspedes, y mi habitación es mi habitación. Fin del asunto. No hay más debate. No podés ser tan cruel, papá», me espetó. Su voz casi un grito de frustración, una acusación que intentaba perforar mi resolución. «No estoy siendo cruel, Natalia», le aclaré mirándola fijamente a los ojos, con una serenidad que la desarmaba. «Estoy siendo dueño de mi propia casa. Estoy haciendo valer mi derecho a la propiedad y a la dignidad. Estoy protegiendo mi espacio, mi intimidad, mi dignidad. ¿Es eso cruel? ¿O cruel es intentar despojar a tu propio padre de su único refugio, de su santuario de vida, por la comodidad de dos personas que te importan más que yo?» Las semanas siguientes fueron insoportables. La casa se había convertido en un campo de batalla emocional, donde cada silencio era una acusación, cada mirada una sentencia. Roberto aumentó sus gemidos nocturnos. Sus quejas eran más sonoras, más teatrales, como si estuviera interpretando una obra para una audiencia cautiva. Miriam empezó a suspirar dramáticamente cada vez que me veía, como si fuera la viva imagen del sufrimiento y yo, el culpable de todas sus desdichas, el tirano despiadado que los condenaba a la incomodidad eterna. Natalia me hablaba con monosílabos, su rostro una máscara de reproche silencioso, sus gestos endurecidos por el rencor. Andrés evitaba el contacto visual, como si fuera cómplice de un crimen y temiera ser descubierto, su vergüenza evidente. Me sentía prisionero en mi propio hogar, acorralado por una familia que me veía como un estorbo, como un tirano por el simple hecho de no ceder mi espacio. La atmósfera era tan tensa que el aire parecía cortarse con un filo invisible. Pero lo que más me dolía, lo que me carcomía por dentro y me hacía dudar de todo, era ver cómo mis nietos empezaban a mirarme diferente. Sebastián, mi nieto de 15 años, el que siempre había sido tan cercano a mí, el que me buscaba para que lo aconsejara, para que lo escuchara, ahora parecía distante, su mirada esquiva, su voz evasiva. Era como si la propaganda de Roberto y Miriam hubiera calado hondo en su mente joven, influenciable, aún en formación. La inocencia de su mirada se había teñido de un juicio silencioso. «Abuelo», me dijo una tarde con una voz cargada de la inocencia y la confusión propia de su edad, pero también con un atisbo de juicio, de reproche aprendido. «¿Por qué no quieres ayudar a Roberto y Miriam?
Mamá dice que están sufriendo mucho y que vos podrías hacer algo. Me sentí un nudo en el estómago, un dolor agudo en el pecho. Que mis nietos, los que yo había criado con tanto amor, me vieran como el malo de la historia, como el desalmado, era un golpe devastador. Sebastián, yo los estoy ayudando, le expliqué intentando. Me sentí un nudo en el estómago, un dolor agudo en el pecho. Que mis nietos, los que yo había criado con tanto amor, me vieran como el malo de la historia, como el desalmado, era un golpe devastador. Sebastián, yo los estoy ayudando, le expliqué, intentando mantener la calma, de desarmar la manipulación que otros habían sembrado. Les doy techo, les doy comida, viven gratis en mi casa. ¿No es eso ayudar? Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Sí, abuelo, me respondió. Pero mamá dice que vos podrías hacer más, que podrías darles tu habitación para que estén cómodos. ¿Qué más podría hacer? La pregunta se me anudó en la garganta. Esa frase, darles tu habitación, resonaba en la voz de mi nieto como un eco de la voz de Miriam, de la voz de Natalia. Era la misma exigencia, pero ahora vestida de inocencia infantil, lo que la hacía aún más cruel, más insoportable. Sebastián, le dije, mirándolo a los ojos, intentando que comprendiera la magnitud de lo que se le había inculcado. Vos darías tu habitación, tu propio espacio, si alguien te la pidiera. Si un extraño te la pidiera. Mi nieto dudó, sus cejas fruncidas en un gesto de perplejidad. No sé, abuelo, murmuró. Pero vos sos grande. Tal vez no te importa tanto. Ahí estaba. Ahí estaba el problema. Mis propios nietos, mis amados nietos, estaban empezando a creer que, por ser grande, por ser el abuelo, mis necesidades importaban menos, que mis sentimientos eran despreciables, que por mi edad tenía que sacrificar todo por la comodidad de otros, que mi existencia era menos relevante, menos digna de respeto, que la de dos intrusos que se habían apoderado de mi casa. Esa frase, tal vez no te importa tanto, se clavó en mí como un cuchillo en el corazón. Era la cristalización de toda la humillación, de toda la falta de respeto que había estado sufriendo. No era solo la habitación, no era solo la invasión, era la negación de mi valía como persona, como anciano, como patriarca de mi propia familia. La presión ya no era solo de los adultos, ahora venía de las bocas inocentes de mis nietos, manipuladas por la perversidad de otros. La situación llegó al punto de quiebre un martes por la mañana. Había dormido mal, como de costumbre. Roberto había gemido y suspirado toda la noche, su lamento resonando por las paredes. Una sinfonía de chantaje emocional que se había convertido en la banda sonora de mis noches. Me levanté temprano, como siempre, el cuerpo pesado por la falta de un sueño reparador, el alma agobiada por la tensión constante. Mi único deseo era hacerme un café y leer el diario en paz. Ese pequeño lujo que aún me quedaba antes de que se despertara toda la casa y el circo de las quejas y los reproches comenzara de nuevo. Pero cuando bajé a la cocina, mi santuario matutino, me encontré con Natalia. Estaba de pie, junto a la encimera, preparando el desayuno con una energía extraña, una vivacidad que no le había visto en semanas, una sonrisa que no cuadraba en absoluto con la guerra fría que estábamos librando. Sentí un escalofrío. Sabía, con la certeza que solo dan los años y las decepciones, que algo grave se avecinaba, que esa sonrisa era la antesala de una nueva afrenta. «Buenos días, papá», me dijo con una sonrisa forzada, casi triunfal, que me revolvió el estómago. Sus ojos brillaban con una intensidad inusual, una chispa que antes asociaba a la felicidad y ahora solo podía leer como determinación implacable. «¿Dormiste bien?» «No mucho», respondí, sin rodeos, sin ganas de prolongar la farsa. Roberto estuvo con dolores toda la noche. Se le escuchó por toda la casa. Sus quejas eran más fuertes que de costumbre, ¿no te parece? «Sí, lo sé», dijo ella, y el tono de su voz me dio escalofríos, un preaviso de lo que estaba por venir. Y justamente de eso quería hablarte. Me sirvió una taza de café, me la ofreció con una calma inusual, casi escalofriante, y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Su actitud era la de alguien que había tomado una decisión importante, inamovible, una decisión que no admitía réplica, y que estaba a punto de comunicarla como un veredicto final. Sentí que el aire se volvía denso, pesado, cargado de una ominosa premonición. Mi estómago se encogió, un nudo frío formándose en mi interior. «Papá», comenzó, su voz pausada, casi ceremonial, como si estuviera a punto de leer un testamento o una sentencia. «Andrés y yo estuvimos hablando toda la noche.
No pudimos dormir pensando en la situación de Roberto y Miriam, en su sufrimiento. Ah, sí, respondí, mi voz sonando más cínica de lo que pretendía. Una mezcla de agotamiento y resignación. ¿Y a qué conclusión llegaron? ¿Será que finalmente se dieron cuenta de que esta situación es insostenible para todos? Imaginé que sería otra vez la súplica, el ruego, la presión disfrazada de pedido para que yo cediera mi habitación. Estaba preparado para resistir, para mantener mi postura, aunque sentía que mis fuerzas flaqueaban. Pero lo que vino a continuación superó mis peores expectativas, pulverizando cualquier rastro de esperanza. Llegamos a la conclusión de que esto no puede seguir así, dijo Natalia, su mirada fija en la mía, inquebrantable, fría como el hielo. Estoy de acuerdo, respondí, sintiendo un atisbo de esperanza, la ingenua creencia de que por fin se darían cuenta de que Roberto y Miriam debían irse, que la verdadera solución era que ellos buscaran su propio camino. Roberto y Miriam deberían buscar otro lugar donde vivir. Esa es la solución sensata, la única posible. Pero Natalia sacudió la cabeza, lentamente, deliberadamente. Su sonrisa se endureció, transformándose en una mueca de determinación. No, papá. La solución no es que ellos se vayan. La solución es que vos te mudes al cuarto del fondo. ¿Qué? La palabra se me escapó, un susurro ahogado, un gemido de incredulidad. Mi mente se negó a procesar lo que acababa de escuchar. Era como si el tiempo se hubiera detenido, el sonido de mi propia voz distorsionado, el mundo entero girando a mi alrededor. ¿Había escuchado bien? ¿Mi propia hija me estaba diciendo eso? Lo que escuchaste, papá, continuó Natalia, su voz ahora un poco más alta, cargada de una firmeza que no admitía réplica. Vas a tener que mudarte al cuarto del fondo. Roberto y Miriam van a usar tu habitación principal. Lo dijo con una naturalidad pasmosa, como si estuviera hablando del tiempo o de un cambio de muebles sin importancia. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si un rayo me hubiera atravesado. Mi propia hija me estaba informando, sí, informando, no pidiendo, no consultando, que iba a ser desalojado de mi propia habitación, de mi habitación. El lugar donde mi esposa y yo habíamos compartido tantos años de amor, donde su vida había terminado. Natalia, le dije, mi voz aún un susurro incrédulo, ¿me estás echando de mi propia habitación? De mi santuario, de mi refugio, del último lugar que me queda para conservar los recuerdos de mamá. No te estoy echando, papá, respondió ella con un tono irritado, como si mi reacción fuera exagerada, dramática. Te estoy reubicando. Es una solución práctica, una necesidad. Es por el bien de todos. ¿Reubicando? ¿Reubicando en mi propia casa? Como si fuera una pieza de mobiliario viejo, un objeto sin valor, sin sentimientos, que se puede mover de un rincón a otro a voluntad de los verdaderos habitantes. ¿Reubicando en mi propia casa, Natalia? Le pregunté, la indignación empezando a burbujear en mi pecho. ¿Es la única solución sensata? ¿Y mis motivos emocionales no importan? No importa que esa habitación sea un templo para mí, el último rastro tangible de mi Carmen. Tus motivos emocionales son entendibles, papá, dijo ella, condescendiente, como si estuviera hablando con un niño caprichoso. Pero los motivos médicos de Roberto son más urgentes, más imperiosos. Su salud está en juego. No podemos ignorar eso. Me quedé sentado en silencio, el café enfriándose en la taza, procesando lo que acababa de escuchar. Mis propios oídos me engañaban. Mi propia hija me estaba entregando un ultimátum. Me estaba despojando de mi espacio más sagrado en mi propia casa. No me estaba pidiendo, me estaba informando. La frase motivos médicos se había convertido en un arma letal, un pretexto para cualquier atropello. ¿Y si me niego, Natalia? Le pregunté, mi voz ahora gélida, desprovista de emoción, pero cargada de una determinación que ella no percibía. Quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar, qué nivel de descaro podía alcanzar. «Papá», respondió ella con un tono que mezclaba dulzura forzada y amenaza velada, «esperamos que no te niegues. Sería muy egoísta de tu parte, muy poco comprensivo, después de todo lo que ellos han pasado. La carta de la culpa, el arma favorita de los manipuladores». «¿Y si igual me niego, Natalia?», insistí, mi mirada fija en la suya, buscando la respuesta que ya intuía. ¿Qué otras medidas estaba dispuesta a tomar? Ella se removió incómoda en su asiento, su sonrisa flaqueando por un instante. «Entonces vamos a tener que tomar otras medidas». «No queremos llegar a eso, papá. Esperamos que entiendas que es lo mejor para todos. Es la única forma de que haya paz en esta casa, de que la familia funcione». «¿Para todos?».
¿Para todos o para Roberto y Miriam, y para tu propia felicidad con Andrés, Natalia? ¿Para todos o para Roberto y Miriam, y para tu nueva familia, Natalia? Le espeté, el sarcasmo escociendo en mi garganta. ¿Me estás diciendo que mi comodidad, mi paz, mi dignidad, son irrelevantes frente a la necesidad de tus huéspedes? Para toda la familia, papá, incluido vos, insistió ella, su voz un poco más tensa. Vas a ver que el cuarto del fondo es muy tranquilo. Vas a estar muy cómodo allí. Podemos poner tus cosas, hacer un espacio lindo para vos. El cuarto del fondo. El cuarto que usábamos para guardar trastos viejos, recuerdos empolvados, muebles rotos que nunca reparábamos. El cuarto más pequeño, más oscuro, con la única ventana que daba a un muro ciego. Un cuarto sin baño privado, lejos de todo. Ese era el lugar que mi hija consideraba apropiado para su padre de 70 años. El hombre que le había dado todo, el que le había abierto su hogar sin condiciones. Natalia, le dije, el dolor transformándose en una rabia helada. ¿Vos entendés lo que me estás diciendo? ¿Vos te escuchás? ¿Te das cuenta de la atrocidad que estás cometiendo? Me estás diciendo que sea práctico, que olvide mi historia, mi amor por tu madre, mi propio respeto. Me estás diciendo que abandone mi habitación, mi hogar dentro de este hogar, para que dos extraños que apenas conozco, dos intrusos, estén más cómodos. ¿Y dónde está tu empatía por mí, Natalia? ¿Dónde está tu comprensión por tu propio padre? No son extraños, papá, respondió ella, su voz un poco más suave, intentando apelar a mis sentimientos, a una supuesta conexión que no existía para mí. Son la familia de Andrés. Y pronto van a ser mi familia también. Ah, ahí estaba la clave. La verdad desnuda y cruel. Andrés le había propuesto casamiento, y Natalia ya consideraba a sus suegros, a estos extraños que habían invadido mi casa con sus exigencias, más importantes que a su propio padre, más importantes que mi historia, más importantes que mis recuerdos, más importantes que mi dignidad. Era un golpe directo al corazón, una declaración de principios que me heló la sangre. Yo, su padre, su sangre, su raíz, había sido relegado a un segundo plano, a un mero estorbo en la construcción de su nueva felicidad. ¿Cuándo esperas que haga este cambio, Natalia? Le pregunté, mi voz ahora baja, controlada, pero con una furia contenida que apenas lograba disimular. Quería saber la magnitud de la prisa, la urgencia de mi desalojo. Hoy, papá, respondió ella, con una rapidez que me dejó sin aliento. Roberto tuvo una noche terrible. No podemos esperar más. Necesitamos que lo hagas hoy. Andrés y los chicos te van a ayudar a mudar tus cosas al cuarto del fondo. Ya tienen todo planeado. Bruno, el hijo de Andrés, ya estuvo hablando con Sebastián y Martina para que te ayuden. Hoy. No podía creer la eficiencia con la que habían planeado mi desalojo. Ya tenían todo organizado, todo calculado, cada detalle. Solo faltaba mi cooperación, mi obediencia. Y si no cooperaba, si me negaba, si me atrevía a resistir, entonces iban a tomar otras medidas. ¿Cuáles? ¿Me iban a echar a la calle? ¿Me iban a dejar sin hogar? La humillación era completa, total, absoluta. Era una declaración de guerra, una patada en la boca que me dejaba sin aliento, pero también, paradójicamente, me llenaba de una claridad brutal. Me levanté de la mesa sin terminar mi café, mi cuerpo tenso, mis manos apretadas en puños invisibles. Sentía una punzada de dolor, pero también una chispa de rebeldía, de furia ancestral. Está bien, Natalia, está bien, Natalia. Voy a mudar mis cosas. Esas fueron mis palabras, pronunciadas con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Un eco vacío en la cocina que minutos antes había sido escenario de mi sentencia. Pero esa calma, queridos amigos, era la calma del ojo del huracán, la quietud que precede a la tormenta más devastadora. No iba a poner problemas, no. Iba a hacer lo que me pedían, pero a mi manera. Y mi manera, se los aseguro, iba a ser mucho más radical, mucho más dolorosa, que cualquier humillación que mi hija y sus invitados pudieran infligirme. Subí las escaleras. Cada escalón un peso. Cada paso un clavo más en el ataúd de mi paciencia. Al entrar a mi cuarto, cerré la puerta con suavidad, pero con una firmeza que no había sentido en años. Era mi santuario, mi refugio, el único lugar donde podía ser yo mismo, donde los recuerdos de Carmen aún flotaban en el aire como un perfume tenue. Me senté en el borde de la cama, mi cama, el lecho donde había dormido durante 45 años, donde mi vida se había entrelazado con la de mi esposa, donde habíamos compartido risas, sueños, confidencias y finalmente, el último adiós, la escena de la mañana, la frialdad de Natalia, el descaro de su ultimátum.
Todo giraba en mi mente como un carrusel macabro. Vas a tener que mudarte al cuarto del fondo. Roberto y Miriam van a usar tu habitación principal, reubicando a su propio padre, al dueño de la casa, como un mueble viejo. ¿Y si me negaba? Entonces vamos a tener que tomar otras medidas. Las palabras resonaban quemando mi alma. ¿Qué medidas? ¿Me iban a echar a la calle? A la fuerza, la desfachatez, la falta de piedad, la ceguera de mi hija me abrieron los ojos de par en par. En ese instante, sentado en la cama que me querían arrebatar, una chispa se encendió en mi interior. No era la chispa del rencor, no era la furia ciega, no. Era la chispa de la dignidad, de la autoconservación, de la rebelión silenciosa. Ya había cedido demasiado. Había aguantado demasiado. Había permitido que me pisotearan demasiado. ¿Mis necesidades no importaban? ¿Mis recuerdos eran solo recuerdos? ¿Mi vejez me condenaba a ser un estorbo? Pues ya basta. La decisión que tomé en ese momento no fue impulsiva, no fue una rabieta de anciano. Fue una resolución forjada en el dolor, en la rabia contenida, en la necesidad imperiosa de recuperar mi propia voz, mi propio espacio, mi propio respeto. Si mi hija creía que podía tratarme como un inquilino molesto en mi propia casa, estaba muy, pero muy equivocada. No me iba a ir al cuarto del fondo. No iba a permitir que me arrinconaran como a un perro viejo. Iba a volar por los aires el tablero de ajedrez, iba a cambiar las reglas del juego. Y la única forma de hacerlo era de una manera drástica, una que jamás hubieran imaginado. Extendí la mano y tomé mi teléfono. Mis dedos temblaban ligeramente, pero mi mente estaba clara. Mi corazón, aunque adolorido, firme. Marqué el número de la inmobiliaria más grande y prestigiosa de la ciudad. Era temprano, pero ya estaban abiertos. Buenos días, dije, intentando que mi voz sonara lo más normal posible, aunque por dentro un torbellino de emociones me arrasaba. Habla Arturo Santander. Tengo una casa para vender. La voz al otro lado de la línea era joven, profesional. ¿Qué tipo de casa, señor Santander? Una casa de 4 habitaciones en el barrio Las Flores. Respondí, sintiendo como cada palabra era un martillazo en el último clavo de mi antigua vida. Necesito venderla urgente. Muy urgente. La palabra urgente la pronuncié con una contundencia que debió sonar extraña al otro lado. No era una simple venta, era una declaración de independencia. Hubo una breve pausa. ¿Urgente? ¿Cómo de urgente, señor? Generalmente, las ventas urgentes significan aceptar un precio menor al del mercado. ¿Y está consciente de eso? La voz sonaba precavida, inquisitiva. Estoy seguro, respondí sin titubear. El precio no es lo más importante en este momento. Necesito que venga alguien hoy mismo a tasarla. Quiero cerrar la venta en menos de una semana. Menos de una semana. Sí. Eso era todo el tiempo que estaba dispuesto a darles. Que probaran de su propia medicina, que vieran lo que se sentía ser desalojado con un aviso mínimo. ¿Una semana? Señor Santander, una operación tan rápida es inusual. ¿Podría explicarme el motivo de tanta prisa? El joven corredor sonaba entre sorprendido y curioso. Los motivos son privados, le atajé, mi voz volviéndose gélida. Lo único que necesita saber es que la casa estará disponible, y el comprador que firme antes y pague más rápido se la lleva. ¿Pueden venir hoy o no? No había tiempo para sentimentalismos, ni para explicaciones. Era un negocio, una transacción fría y calculada. El corredor debió captar la determinación, la dureza en mi voz. Entendido, señor Santander. Enviaré a uno de nuestros tasadores más experimentados de inmediato. ¿Le parece bien en 2 horas? Digamos a las 10 de la mañana. Perfecto, dije, y colgué. El teléfono en mi mano parecía haber adquirido un peso inmenso. Había cruzado el Rubicón. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Sentí una mezcla extraña de dolor profundo y una liberación inmensa. El dolor de desprenderme de mi hogar, de la historia que contenía, pero la liberación de tomar el control, de no ser más una víctima. A las 2 horas en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con un hombre joven, de unos 30 y tantos, vestido impecablemente, con un maletín en la mano y una sonrisa educada. Buenos días, señor Santander. Soy Martín, de la inmobiliaria. Vengo a tasar la propiedad. Adelante, Martín, le dije con una amabilidad forzada, invitándolo a pasar. Caminamos por la casa, cada rincón, cada habitación. Lo observé mientras tomaba fotos, medía, anotaba en su tableta. Sus ojos profesionales se detenían en los detalles, en la luz, en la distribución. La casa, a pesar del caos emocional que se había apoderado de ella, seguía siendo una propiedad hermosa, bien mantenida. Al llegar al salón, me miró.
Es una propiedad muy linda, señor Santander, en excelente estado. La ubicación es privilegiada. ¿Cuánto cree que puede valer? No sé de números, Martín. Le respondí, mi mirada fija en un punto indeterminado de la pared, donde una vez había colgado una foto de Carmen. Para eso lo llamé a usted. Solo dígame el precio que puedo obtener si la venta es urgente. Lo más rápido posible. Martín asintió, hizo algunos cálculos en su tableta. Mire, señor Santander, en una venta normal, esta casa podría alcanzar fácilmente los $210,000. Pero si usted necesita vender rápido, si quiere cerrar en menos de una semana, como me indicó, tendría que conformarse con un precio más ajustado. Digamos unos $152,000. Sería una ganga para cualquier comprador. Una oportunidad única. $152,000. Esa cifra, que en otras circunstancias me habría parecido baja, ahora sonaba a música celestial. No me importaba perder dinero. Me importaba recuperar mi dignidad. Perfecto, le dije, sin una pizca de duda. ¿Cuánto tardarían en encontrar comprador con ese precio? Con ese precio, señor Santander, y la ubicación, probablemente una semana. Es una ganga, como le digo. La publicaremos de inmediato con la condición de venta urgente, oportunidad única. Excelente, respondí, sintiendo una punzada de satisfacción fría. Prepare los papeles, lo antes posible. Mientras Martín terminaba su trabajo, recopilando más datos y saliendo para preparar la documentación, yo me dirigí a mi habitación. Ya no sentía la opresión. Sentía un propósito. Abrí mi armario, el que estaba a punto de ser ocupado por Roberto y Miriam. Empecé a empacar. Pero no empaqué todo. Solo mis cosas más importantes, las que realmente tenían valor para mí. Las que me definían, las que no eran solo recuerdos en las paredes. Mi ropa esencial, la que usaría en mi nueva vida. Mis documentos, mi historia escrita. Las fotos de Carmen, el álbum familiar. Esas imágenes que nadie podía quitarme, que nadie podía minimizar. Algunos objetos con valor sentimental. Un reloj de mi padre. Un pequeño cuadro que Carmen me había regalado. Una pluma con la que había firmado mis contratos más importantes. Todo lo que realmente necesitaba, lo que me hacía ser yo, cabía en 2 valijas. 2 valijas, amigos. Es increíble lo poco que necesitamos cuando la vida nos despoja de lo superfluo. El resto, los muebles, los objetos de decoración, la vajilla, los electrodomésticos, todo lo que llenaba esa casa. Todo eso era solo eso. Cosas. Cosas que se quedarían en la casa que ya no sería mía. Cada objeto que metía en la valija era un acto de desapego, un paso más hacia mi libertad, mi nueva existencia. Sentía una ligereza extraña, como si me quitara un peso de encima, el peso de una casa que se había convertido en una prisión. Cuando el tasador se fue, con la promesa de volver con los papeles para la venta, bajé las escaleras. Las 2 valijas, no muy grandes, pero cargadas con el peso de mi futuro, las puse al lado de la puerta principal. Un gesto simbólico, una declaración de intenciones. La vi desde la cocina. Natalia, ella me vio. Su rostro, hasta entonces tenso por la espera de mi mudanza al cuarto del fondo, se relajó un instante al verme con las valijas. Creyó que ya había cedido. ¿Ya terminaste de mudar tus cosas al cuarto del fondo, papá? Me preguntó, con una sonrisa de alivio, la sonrisa de la victoria, de la manipulación exitosa. La miré, mi rostro inexpresivo. No, Natalia, le respondí, con una calma que debió sonar a ultratumba. Terminé de empacar para irme. La sonrisa de su rostro se congeló. Sus ojos se abrieron, primero con incredulidad, luego con una alarma creciente. ¿Irte? ¿A dónde? ¿Cómo que te vas de tu casa, papá? ¿Estás bromeando? La voz se le quebró, la realidad golpeándola con la fuerza de un tren. Me voy porque ya no es mi casa, le dije, mi voz sin inflexiones, sin emoción aparente. Cada palabra era un puñal que le clavaba, pero también un bálsamo para mi propia herida. Cuando alguien me puede echar de mi propia habitación, de mi propio espacio más íntimo, significa que ya no soy el dueño. Significa que mi propiedad es de quien decide por mí. Papá, no seas dramático, me espetó intentando minimizar la situación, intentando recuperar el control de una narrativa que se le escapaba de las manos. Nadie te está echando. Te pedí que te cambiaras de habitación. Fue una sugerencia, una necesidad por la salud de Roberto. No, la corregí, mi voz firme. Entonces, ¿qué acabas de hacer esta mañana, Natalia? No me pediste, Natalia, me informaste. Me dijiste que tenía que mudarme al cuarto del fondo para que tus suegros pudieran usar mi habitación. Eso no es una sugerencia, Natalia. Eso es una orden, un desalojo encubierto.
En ese momento apareció Andrés, atraído por el tono de nuestras voces, por la tensión que se había instalado en el aire. Arturo, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienes las maletas? Su voz era de confusión, de preocupación genuina. Lo que está pasando, Andrés, le respondí mirándolo directamente a los ojos, es que me voy de mi casa. Me voy de aquí, porque ya no es un lugar donde se me respeta. ¿Por qué? Por el tema de la habitación, Arturo, ¿verdad? Pero podemos solucionarlo. Tal vez podemos arreglar el cuarto del fondo, hacerlo más cómodo para ti. Podemos poner un mejor colchón, pintar, poner una televisión más grande. Andrés intentó mediar, buscar una solución que mantuviera la fachada, que evitara el escándalo. Andrés, lo interrumpí, mi mirada implacable. El problema no es qué cuarto me den. El problema es que me den un cuarto en mi propia casa. El problema es que mi hija, con tu anuencia, considere que tienen el derecho de dictar dónde duermo, dónde vivo, cómo me muevo en mi propio hogar. Eso es el problema. Es una cuestión de respeto, Andrés, o más bien, por la absoluta falta de respeto. Natalia se puso histérica, el pánico reflejándose en su rostro. Papá, no puedes irte. Esta es tu casa, tu hogar, tu vida. Los gritos de desesperación empezaron a brotar de su garganta, una cascada de reproches y ruegos. Era mi casa, Natalia. Le corregí con la misma frialdad que ella me había mostrado esa mañana. Era mi casa, hasta que vos decidiste que Roberto y Miriam tenían más derechos que yo sobre ella. Hasta que decidiste que mi dignidad valía menos que la comodidad de dos extraños. Papá, solo te pedí que cambiaras de habitación, gritó ella intentando defender lo indefendible. Me echaste de mi habitación para dársela a dos extraños, le respondí elevando un poco la voz. Extraños que no tienen el menor reparo en pisotear al dueño de casa. No son extraños para mí, gritó Natalia, con los ojos llenos de lágrimas de frustración. Sí son extraños, sí son extraños, Andrés, le dije sin inmutarme. Son extraños y lo que es peor, son extraños que me tienen menos respeto que el que yo les tengo a ellos. La tensión era insoportable, asfixiante. En ese preciso instante, Roberto y Miriam, atraídos por el estruendo de los gritos, por el pánico que ahora emanaba de Natalia, aparecieron en la sala. Sus rostros, antes cargados de falsa compasión y autoindulgencia, ahora mostraban una mezcla de sobresalto y una incipiente preocupación al ver mis valijas al lado de la puerta. Sus ojos se fijaron en ellas y entendieron. Entendieron todo, de golpe. Arturo, dijo Roberto, su voz ya no tan firme, sino con un temblor casi imperceptible. No tenés que irte por nosotros. Podemos buscar otra solución. Podemos hacer un esfuerzo. Lo interrumpí antes de que pudiera hilar su discurso de conciliación tardía. La solución, Roberto, es que ustedes busquen otro lugar donde vivir. Esa ha sido la solución desde el principio, desde el primer día que pisaron esta casa. Pero como mi hija prefiere echarme a mí, a su propio padre, antes que pedirles a ustedes que se vayan, a ustedes, que son sus futuros suegros, entonces me voy yo. Y me voy de mi casa, no al cuarto del fondo. Mi voz era un latigazo, cada palabra un dardo envenenado, pero necesario. Papá, no digas eso, me gritó Natalia con los ojos anegados en lágrimas, el pánico ahora total y absoluto. Yo no te estoy echando. Nunca te echaría. Ah, no, le espeté, con un sarcasmo amargo que brotaba de lo más profundo de mi ser. Entonces, ¿qué me estás haciendo, Natalia? ¿Cómo llamarías a la orden que me diste esta mañana? ¿Un favor? ¿Una cortesía? ¿Una invitación a mudarme a un cuarto que parece una cueva? Te estoy pidiendo que seas comprensivo, respondió ella, recurriendo de nuevo a su vieja táctica, a la carta de la culpa. Te estoy pidiendo que pienses en la salud de dos personas mayores. Me estás pidiendo que abandone mi habitación, Natalia. La habitación donde viví los momentos más importantes de mi vida, donde vi morir a tu madre. Me estás pidiendo que me mude al cuarto más feo de la casa, al más oscuro, al más pequeño, al de los trastos viejos. Me estás pidiendo que acepte ser tratado como un ciudadano de segunda categoría en mi propia casa. ¿Crees que eso es pedir comprensión? Eso es exigir humillación. Le lancé las palabras como piedras, una por una, cada una cargada con el peso de la injusticia acumulada. Papá, ¿estás exagerando?, preguntó, su voz volviéndose aguda, defensiva. ¿Exagerando?, le respondí, con una incredulidad que rayaba en la furia. Natalia, ¿vos te mudarías al cuarto del fondo para que dos extraños durmieran en tu habitación? Vos que vivís pendiente de tu comodidad, de tu espacio, de tus cosas, ¿harías ese sacrificio? Contéstame, Natalia. Se quedó callada, la boca abierta, incapaz de responder porque sabía la verdad.
Sabía que no lo haría. Jamás. En ese momento, mis nietos, Sebastián y Martina, bajaron corriendo las escaleras, atraídos por el volumen de la discusión, por la tensión que vibraba en el aire. Sus caritas antes ingenuas, ahora se veían asustadas, confundidas. «Abuelo, ¿por qué tenés valijas?», preguntó Sebastián, su voz pequeña, casi un hilo. «¿Por qué me voy, Sebastián?», le dije, intentando que mi voz no sonara tan dura, pero la verdad era ineludible. «¿Te vas de viaje?», preguntó Martina, sus ojos grandes y llenos de lágrimas contenidas. «No, mi amor», le respondí, mi corazón encogiéndose de dolor por ellos, pero manteniéndome firme en mi decisión. «Me voy para siempre. De esta casa, de esta situación». Sebastián se puso a llorar, un llanto desgarrador, el llanto de un niño que ve su mundo derrumbarse. «¿Por qué te vas para siempre, abuelo?». «¿Por qué?». «Porque tu mamá», dije, mi mirada volviendo a Natalia, «decidió que Roberto y Miriam, tus futuros abuelos políticos, son más importantes que yo, tu propio abuelo. Decidió que su comodidad valía más que el respeto hacia mí». «Eso no es verdad», gritó Natalia, entre sollozos, el rostro desfigurado por la angustia y la culpa. «Vos sos mi papá. Yo te quiero». «Soy tu papá», le respondí con una amargura que me ahogaba. «Pero me tratas peor que a tus huéspedes. Me tratás como si fuera un estorbo, una carga, una pieza de ajedrez que podés mover a tu antojo. Papá, ¿podemos arreglar esto?», me suplicó Natalia, intentando acercarse, intentando tocarme. «No, Natalia», le dije alejándome un paso, «ya no se puede arreglar. Cuando alguien te obliga a abandonar tu propia habitación, tu propio espacio, tu propia dignidad, ya no hay vuelta atrás». «Esa línea, Natalia, la cruzaste tú, no yo». «¿Y a dónde te vas a ir, abuelo?», preguntó Martina, con la voz entrecortada, aferrándose a la pierna de su hermano. «A un lugar donde me respeten, mi amor», le dije, intentando sonreírles, a pesar de la punzada en mi pecho. «A un lugar donde nadie pueda echarme de mi habitación. Pero papá, vos no tenés otro lugar. Esta es tu casa. ¿Dónde vas a vivir?». El tono de Natalia era de desesperación pura, de una realidad que la golpeaba en la cara. «Voy a comprar un lugar donde me respeten, Natalia», le respondí. Y en ese momento, dejé caer la bomba que cambiaría todo, que haría explotar su mundo de confort y conveniencia. «Natalia, acabo de poner la casa en venta». La palabra venta resonó en el aire como un trueno. «¿Qué?». El grito ahogado de Natalia, el silencio de los demás, el rostro pálido de Andrés, la boca abierta de Roberto y Miriam. Todos me miraban como si me hubiera vuelto loco, como si hubiera dicho que la casa se iba a convertir en una nave espacial y nos iríamos todos volando a la luna. «Lo que escuchaste, Natalia», le dije, mi voz ahora calma, glacial. «Esta casa se va a vender la semana que viene. Ya vino el tasador. Hay ofertas. Se cierra en menos de una semana». El silencio fue ensordecedor, roto solo por el llanto de Martina y el jadeo de Natalia. «Papá, ¿estás loco? ¿Cómo vas a vender la casa?». «No, no estoy loco, Natalia», le respondí sintiendo una extraña paz en medio del caos. «Estoy cansado. Cansado de que me falten el respeto, de que me humillen, de que me traten como si fuera invisible. Cansado de sentirme un extraño en mi propio hogar». «No podés vender la casa. Nosotros vivimos acá. Tenemos nuestros recuerdos, nuestras vidas», gritó ella, intentando apelar a la emotividad que ella misma había despreciado minutos antes. «Puedo y la voy a vender, Natalia», le dije, con una firmeza que no admitía discusión. «Es mi casa. Está a mi nombre, y puedo hacer lo que quiera con ella. Es mi propiedad, no la tuya, no la de Roberto, no la de Miriam». «Pero papá, nosotros vivimos acá», repitió, como si esa fuera la verdad irrefutable, el argumento que lo zanjaba todo. «Ustedes viven acá porque yo se los permití, Natalia», le recordé, cada palabra un puñal, pero también una verdad irrefutable. «Porque yo les abrí las puertas de mi hogar. Pero si me van a tratar como un inquilino molesto, como un viejo al que pueden arrinconar en el cuarto del fondo, entonces prefiero ser un propietario en otro lado, un propietario respetado, donde yo sea el dueño de mi espacio». «¿Y nosotros qué vamos a hacer?», preguntó con una desesperación que comenzaba a teñir su voz. La realidad por fin la golpeaba en la cara. «Lo mismo que iban a hacer conmigo, Natalia», le respondí, con un tono implacable. «Adaptarse. Buscarse la vida. Empezar de nuevo. Así como me lo ordenaste a mí esta mañana. ¿No dijiste que era lo mejor para todos?». «Papá, tenés que estar bromeando», dijo, con una risa nerviosa que sonaba a llanto.
Natalia, nunca hablé más en serio en mi vida. Mi decisión está tomada. Es irreversible. Roberto, que hasta ese momento había permanecido en un silencio sepulcral, carraspeó nerviosamente. Arturo, tal vez estamos siendo muy precipitados. Podemos hablar esto como personas adultas. Podemos sentarnos y buscar una solución que nos sirva a todos. Roberto, le respondí, girándome para mirarlo. Soy una persona adulta de 70 años que está siendo echada de su habitación en su propia casa. No hay nada más adulto que tomar el control de mi propiedad, de mi vida, de mi dignidad. ¿Por qué no me ofrecieron una solución de personas adultas cuando me ordenaron que abandonara mi cuarto? ¿Por qué no buscaron un diálogo? No, ustedes optaron por la imposición, por la humillación. Pues ahora yo opto por mi libertad. ¿Pero dónde te vas a ir vos, Arturo?, preguntó Miriam, sus ojos rojos, el llanto a punto de estallar. Me voy a comprar un departamento donde nadie me pueda echar de mi propia habitación, Miriam, le respondí, con una calma que parecía antinatural. Un lugar donde yo sea el dueño, donde yo sea el que decida. Un lugar donde mis recuerdos no sean solo recuerdos para ser desechados. ¿Con qué plata? ¿Con qué dinero?, preguntó Natalia, incrédula. Con la plata de la venta de esta casa, Natalia. Con el dinero de mi propiedad. Natalia se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. No puedo creer que estés haciendo esto. No puedo creer que te estés vengando de esta manera. No puedo creer que vos me hayas obligado a hacerlo, Natalia. Le corregí, con la voz cargada de una tristeza profunda, pero sin arrepentimiento. Yo no quería vender la casa. Esta era mi vida, mi historia. Pero tú me pusiste en esta situación. Yo no te obligué a nada, gritó levantando la cabeza, su rostro bañado en lágrimas. No. Entonces, ¿qué acabas de hacer esta mañana? ¿Qué fue esa conversación en la cocina? ¿Un sueño? Te pedí que te cambiaras de habitación, insistió, aferrándose a su versión de los hechos. Me ordenaste que me cambiara de habitación, Natalia, le corregí, con una precisión dolorosa. No me consultaste. No me preguntaste si estaba de acuerdo. Me informaste de una decisión que ya habían tomado sin mí, sin tener en cuenta mis sentimientos, mi historia, mi dignidad. Andrés intervino, intentando una última mediación. Arturo, entiendo que estés enojado, y con razón. Todos cometimos errores, pero vender la casa es muy extremo. Es una medida que afecta a todos, especialmente a los chicos. Podemos reconsiderar. Extremo, Andrés, le respondí con una mirada gélida. ¿Saben qué es extremo? Echar a tu propio padre de su habitación, de su santuario personal, para que dos extraños estén más cómodos. Eso es extremo. Eso es una traición. Eso es una humillación que no tiene perdón. Mis padres no son extraños, dijo Andrés, intentando defender a los suyos. Para mí sí son extraños, Andrés, y me tienen menos respeto que a cualquier extraño en la calle. ¿Vos le pedirías a un extraño que abandone su habitación en su propia casa para darles espacio a los tuyos? Miriam finalmente habló, su voz quebrada por el llanto, el teatro de su enfermedad desmoronándose ante la inminencia de la catástrofe. Arturo, nosotros nunca quisimos causar problemas. Nunca quisimos que esto llegara a tanto. Miriam, ustedes no causaron el problema, le respondí con una claridad desarmante. Ustedes pidieron algo que, desde su perspectiva, consideraban razonable. Mi hija es la que causó el problema, cuando decidió dármelo sin consultarme, sin importarle mi opinión, sin poner límites. Mi hija es la que decidió que yo era prescindible en mi propia casa. Natalia se puso de pie bruscamente, la furia mezclada con la desesperación. ¡Basta! Me harté de que le eches la culpa de todo a mí. ¿Acaso yo soy la única responsable? ¿A quién le tengo que echar la culpa, papá? ¿A Roberto por quejarse de un colchón? ¿A Miriam por apoyarlo? ¿A Andrés por no buscar otra solución? Natalia, le dije, con una voz cargada de autoridad, ninguno de ellos me echó de mi habitación. Fuiste vos. Vos me comunicaste la orden. Vos te negaste a escucharme. Vos decidiste que mi espacio no te importaba. Te pedí que te cambiaras, dijiste. No, Natalia, me ordenaste que me cambiara. Y la diferencia entre pedir y ordenar, Natalia, es enorme. Una es una consulta entre adultos, un diálogo. La otra es una imposición que se da a un empleado, a un objeto. Pues yo no soy tu empleado ni tu objeto. No soy tu peón. Exacto. No soy tu empleado. Por eso no acepto órdenes. Estoy siendo una persona que se respeta a sí misma. Andrés, yo ya no quiero empezar de nuevo aquí. Quiero empezar en otro lado.
Me da más tristeza vivir en una casa donde no me respetan que abandonar una casa donde fui feliz. Los recuerdos me los llevo conmigo. Las humillaciones las dejo aquí. Mañana firmo el boleto, el viernes entrego las llaves. Esto no es una locura. La locura fue permitir que me faltaran el respeto en mi propia casa. Natalia, tuve 70 años para que me demostraras respeto y elegiste faltármelo en el momento más importante. Elegiste humillar a tu padre. Que si no hay nada que podamos hacer, Sebastián, mi amor. El abuelo necesita vivir en un lugar donde lo respeten. Tú y Martina sí me respetan, pero su mamá no. Mamá ya murió. Roberto está vivo y necesita dormir bien, dijo Natalia. Ahí está tu mentalidad, Natalia. Los muertos no importan, solo importan los vivos que se quejan. Eso es lo que te llevo. Y por eso me voy. Mi historia no tiene el final feliz que muchos esperarían. No hay reconciliación, no volví a mi casa. Pero gané algo invaluable. Mi dignidad. Aprendí que, a veces, la única manera de recuperar el respeto es alejarse, incluso de la familia, cuando los límites se cruzan. No se trata de venganza, sino de autodeterminación. Si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propios límites, dale un me gusta, compártela y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste humillado en tu propio espacio? ¡Tu voz importa!